Ser Historia, con Nacho Ares. El fuego comenzó cerca del Circo Máximo, en el lado más cercano al Palatino, probablemente en alguno de los comercios de la zona. Impulsadas por el viento, las llamas alcanzaron las enormes gradas de madera del circo y se extendieron, ya incontrolables, hasta las zonas habitadas del extremo opuesto, sembrando a su paso el pánico y la muerte. Mientras sus casas caían sobre ellos, devoradas por el fuego, en medio del humo y de un calor abrasador, hombres y mujeres se esforzaban por rescatar a sus seres queridos o trataban en vano de arrancar a las llamas alguna de sus pertenencias. En las estrechas callejuelas, bastaba la caída de alguien, derribado por el calor o la asfixia, para obstruir el paso a los demás. Atrapadas entre la muchedumbre y el fuego, las gentes se revolvían como animales salvajes, y fueron muchos los que murieron aplastados por sus propios semejantes. El incendio de Roma, que es precisamente el título de este fragmento de un documental de televisión con el mismo nombre, nos hace viajar al año 64 de nuestra era, en donde la capital del imperio, Roma, sufrió quizá uno de los incendios más devastadores de toda su historia. La historiografía, la tradición y me atrevería a decir también que la leyenda urbana ha hecho que la figura de Nerón, el emperador Nerón, estuviera detrás de las llamas que pues prácticamente arrasaron la ciudad. Sin embargo, la realidad debió de ser muy distinta. Hoy sabemos que esa leyenda negra, esa historia casi de malditismo que rodea la figura de Nerón, en muchas ocasiones no tiene nada de cierto, o por lo menos no destaca por muchos de esos aspectos negativos si lo comparamos con otros emperadores importantes de la historia de Roma. Trajano dijo de los primeros años del gobierno de Nerón que fueron los mejores de toda la historia de Roma. Es cierto que luego devino en una serie de crímenes, en una serie de elementos quizá más despectivos, podríamos calificarlos así, pero que desde luego no se separan en nada de la normalidad que había en todos los emperadores de la historia de Roma. Luchas de amor, de intrigas, de celos, de envidias, asesinatos, absolutamente todo. Nerón va a ser el protagonista de nuestro cronovisor, junto con Jesús Callejo, el último cronovisor de esta temporada, pero que, como es lógico, volveremos la temporada próxima con más historias que contar a través de esta máquina del tiempo. Hoy un programa de 2 horas, como siempre, 2 horas repletas de historia. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Nerón es una de las más oscuras de nuestro pasado. Quizá todos lo recordamos por el cine, que ha marcado de una manera muy negativa los años de imperio de este personaje. Es cierto que hizo muchas cosas malas, no persiguió tanto a cristianos como ha dejado huella en nuestra tradición occidental gracias a estas películas o a la novela Quo Vadis, sino que también hizo muchas cosas positivas. Nerón va a ser el protagonista de nuestro cronovisor y del primer bloque de nuestro programa. También hablaremos del románico, de esos grafitos que han aparecido en una iglesia y que pueden retocar quizá un poco la historia de este movimiento artístico. También hablaremos de la figura de Carlos I, el emperador Carlos V, una de las figuras más emblemáticas del siglo XVI. También la reina Hatshepsut, a quien habría que denominar realmente el rey Hatshepsut, el faraón Hatshepsut. Los libros de Candela y, como siempre, muchas historias más, muchas cosas más, en 2 horas repletas de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a nuestro programa, a Ser Historia. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Un placer, como siempre.
Pues muy bien, vamos a culminar este cronovisor de la 10ª temporada, va a ser el último. Continuaremos la semana que viene, la temporada que viene, lo diremos al final, pero vamos a viajar en el tiempo casi 2000 años atrás para conocer un personaje que ha sido muy maltratado por la historiografía, Nerón. Pues sí, es verdad que cuando la gente recuerda a emperadores romanos, sea Calígula, Caracalla, Nerón, los asocia pues eso a psicópatas, a gente extravagante, a auténticos matarifes y a donde, bueno, como un ejemplo claro, cómo el poder puede no solo corromper, sino desquiciarte. Y el caso de Nerón es uno de ellos. Lo que pasa es que es verdad que cuando investigas un poco su vida, entras en las fuentes históricas, también es verdad que las fuentes históricas le trataron bastante mal, por las razones obvias que luego comentaremos, sobre todo las fuentes cristianas, pues le dejan en un mal lugar. Pero ves que hay mucha leyenda también alrededor de Nerón. Nerón tuvo como 2 etapas dentro de su reinado, bueno, dentro de su imperio, porque él era emperador, una etapa bastante buena, de hecho se consideran los mejores años del Imperio Romano, fíjate, en la época de Nerón, pero luego tuvo otra etapa que se desquició totalmente, y esa etapa es la que le generó toda esa leyenda negra, que en parte es merecida, pero en parte también es exagerada. Yo creo que en este cronovisor vamos a intentar hacer justicia con los datos que tenemos, además con nuestro aparato recién engrasado para viajar en el tiempo, y saber pues lo que hay de verdad, lo que hay de mentira en este personaje que no vivió mucho, 30 años, que no reinó mucho, pero sí que dejó huella, ¿no? Hasta el punto que incluso una palabra tan popular como Coliseo, ¿no?, pues en parte se debe al Coloso, que era una estatua gigantesca de 30 metros, más de bronce, que él mismo se erigió en su etapa megalómana, claro. Bueno, pues dejó mucha huella para bien y para mal, pero es cierto que ahora mismo lo recordamos como un pirómano, como un detractor de las viejas costumbres y de la moral, y como un perseguidor de cristianos. Bueno, pues ¿es todo verdad? ¿Es todo mentira? ¿Quién lo sabe? Bueno, pues a lo mejor en este cronovisor sacamos algo de luz. Algo de luz que no va a ser luz de llamas. Ya verás cómo o sí. O sí. A ver si nos quemamos un poco el pelo. Pues Jesús, ya tengo preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor, del último viaje que vamos a hacer esta temporada. ¿Cuál es la fecha que propones en esta ocasión? Pues una fecha clave para Nerón y para Roma, que es la de la noche del 18 al 19 de julio del año 64. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Mira que sabía que me ibas a traer al incendio de Roma. Sí, es que estabas pasando frío y dije, ¿cómo hacer que entre en calor, Nacho? Con la que está cayendo en pleno mediados de julio del año 64, aquí la calorina es grande, aunque sea de noche, hace mucho calor. Sí, es verdad. Y hombre, eso es uno de los ingredientes, ¿no?, para alimentar el fuego. Es cierto que estamos en julio, en Roma, hace calor. Pero fíjate, no veo a Nerón por ninguna parte. Ninguno de los que hay aquí me parece un emperador. El cronovisor es el cronovisor. Somos testigos de lo que está pasando ahora mismo. Estamos muy cerca del Circo Máximo, justo en los puestos, en los tenderetes que están alrededor, es donde se ha producido este fuego. Todo indica de que es un fuego accidental, casual. No vemos a ningún pirómano por ahí suelto. Por supuesto, no vemos a ningún cristiano, que en ese momento es una secta de los judíos, que esté por ahí con una antorcha, con lo cual hay que ya ir desmitificando ciertas cosas. Lo que nosotros podemos ver desde esta atalaya, yo creo que es un lugar privilegiado, es que hay materias inflamables, hay aceite, otros tipos de productos, y eso, con el calor y con la imprudencia de algunos comerciantes, pues ha provocado este fuego. Claro, te puedes imaginar que la Roma de este momento es una estructura urbanística bastante desastrosa, muy caótica, muy laberíntica. Entonces, no es el primer fuego que se ha producido en Roma, pero el que estamos ahora presenciando es un momento clave, porque este fuego se está propagando. Es cierto que Nerón no está aquí, no le vemos tocar ninguna lira, ahora comentaremos dónde está, pero lo que vemos, lo que empieza con una simple llamarada, con un simple accidente, es verdad que están echando agua como pueden, pero se está transmitiendo con mucha celeridad el fuego.
los productos son muy inflamables y es cierto que es muy difícil atajarlo. Todos los puestos Además, que hay todo lo que veo alrededor es madera. todo es madera, efectivamente, son tenderetes de madera, en fin, hay, como ves, mesas, sillas, mucha paja, ¿sabes? También, porque hay muchos animales también que necesitan su alimento, su forraje, eso, como te puedes imaginar, prende con una facilidad tremenda. Hay mucha tela, mucha lona, entonces, material también incendiario, y todo lo que es alrededor se empieza a incendiar. El circo máximo no, porque por suerte tiene una estructura mucho más férrea, ¿no? Más de piedra, pero todo se difunde con una rapidez inusitada, hasta el punto de que ya estamos viendo las primeras víctimas, los primeros quemados. A algunos les pilla de sorpresa porque el calor imperante en este momento que hay en Roma, pues también está favoreciendo mucho las cosas, hasta el punto que llega hasta el Esquilino, que está en otra de las partes de Roma, y tanto se propaga que se da cuenta a Nerón de lo que está ocurriendo. Efectivamente, Nerón no está en ese momento. Tenemos que acudir a las fuentes de Tácito, por ejemplo. Tácito es uno de los grandes historiadores que más nos está contando esto, a pesar de que no le deja bien parado a Nerón. Pero él nos dice que estaría en Ancio, en esta localidad, a unos 42 kilómetros de Roma. Él está implicado en esto que está ocurriendo. Bueno, vamos a analizar, mientras se oyen un poco los quejidos y los aullidos de algunas personas y de algunos animales que por desgracia se están quemando. Él ya había dicho meses antes que Roma necesitaba una nueva estructura urbanística, no le gustaba, incluso que su palacio era relativamente pequeño para lo grandioso que le da, ¿no? Ya sabes que los emperadores por entonces, estamos en la etapa mala ya de Nerón, luego contaremos que tuvo una etapa buena, en fin, antes de que se cargara a su madre Agripina. Entonces esta etapa él está como muy engrandecido y su ego se ha elevado mucho la temperatura junto con el ambiente que estamos presenciando ahora. Entonces él pensaba que había que reestructurar Roma, que su palacio había que hacerlo mucho más grande, y qué casualidad que se produce ahora este incendio. Él está implicado. Hombre, si ahora tenemos en cuenta y avanzamos un poquito nuestro cronovisor, pues vemos que él sí que se toma en serio todo esto, porque al día siguiente, bueno, este incendio no dura unas horas, ni siquiera un día, varios días, ¿no? Sino que dura 5 días, ni más ni menos. Y fíjate la magnitud que tiene. Hasta la madrugada del 6.º día no se extingue, pero se extingue, Nacho, de una forma muy somera, porque bueno, no lo hicieron bien y rápidamente se reavivó y duró otros 3 días más, ¿no? Pero bueno, lo gordo fueron esos 5 días. Pero Nerón, una vez que le dan aviso de lo que está pasando en Roma, yo creo que por una parte se alegra, como diciendo, bueno, no pasa nada por un incendio más, pero cuando se da cuenta que no es un incendio más, que este incendio le puede acarrear funestas consecuencias en cuanto a su credibilidad, en cuanto a su popularidad, no lo olvidemos. Él no le importaba la vida de los romanos, pero sí le importaba lo que dijera el Senado, lo que dijeran los aristócratas y sobre todo lo que dijera el pueblo. Porque, y este es un dato importante, Nerón era muy querido, muy aclamado por el pueblo. No tanto por los senadores, que le veían como en fin, un botarate, pero el pueblo sí le quería. Dice, a ver si van a pensar que he sido yo el culpable, porque ya había rumores que él quería reestructurar la ciudad. Entonces, automáticamente, él toma cartas en el asunto, hace, por ejemplo, que se abran los espacios públicos, en fin, los lugares donde podría acoger a la gente. Para resguardarse todos ellos. Claro, el campo de Marte, por ejemplo, que era un gran edificio, pues los jardines los hace también públicos para que la gente entre, se resguarde. Pide, por ejemplo, mucho grano y mucho cereal a las provincias de Oriente, porque se va a producir una hambruna, porque se ha quemado muchísimo del material y de la gastronomía y de los suministros y de las materias primas que había en Roma. Entonces, todo eso es verdad que es ejemplar su actuación. Sí, demuestran una buena gestión de la administración, ¿no? En definitiva. Sí, ahí ve claramente que se desvive un poco por su pueblo. Claro, la duda que tenemos aquí, Nacho, es, ¿se desvive por ayudar a su pueblo o se desvive para que la mala fama que ya tenía en aquel momento, ten en cuenta que estamos hablando del año 64, estamos hablando que le quedan muy pocos años de reinar, si esa fama la quiere apaciguar de esta manera? Claro, había que buscar un culpable, porque rápidamente, en el momento que pasa este fuego, en el momento que pasan estos 5 días, o incluso 9 días, porque ya tengo que se reaviva durante 3 días más, hay que buscar un culpable. Empieza a haber rumores. ¿Quién es el culpable? Algunos van diciendo que fue Nerón, y de ahí viene un poco la leyenda, un poco, divulgada sobre todo por Dion Casio, por Suetonio, diciendo que estaba tocando la lira, o la cítara, porque el instrumento cambia, mientras entonaba los cánticos de la destrucción de Troya. Qué curioso, ¿no? Él, mientras ve a lo lejos el incendio de Roma, él hace una remembranza de la destrucción de Troya, que eran unos poemas pues muy conocidos en aquella época. Eso lo dice
historiadores romanos que no le tenían mucha simpatía. Pero claro, había que buscar un culpable, un chivo expiatorio. Y aquí Tácito cita quién es el chivo expiatorio: los cristianos. En aquel momento los cristianos era una facción, una especie de herejía dentro del mundo judío, que se llamaban cristianos porque había un tal Cristo que le habían ejecutado, que le habían crucificado, eso es lo que sabía la gente en términos generales en la época de Tiberio, y que tal un Poncio Pilato, un gobernador, se lo había quitado de encima. Pero había un grupito de cristianos. Por entonces no tenían buena fama y... Además un grupo pequeño, tampoco era muy grande. Sí, era un grupo pequeño en aquella época. Ten en cuenta que estamos hablando de esos primeros años del cristianismo, donde estaban en catacumbas, bueno, donde no estaban reconocidos como tal, ¿no? Y Nerón ve que los cristianos encajan muy bien. Pues bueno, pues una forma, claro, hay que buscar a alguien. Los cristianos eran pues un grupito que no tenía demasiada importancia, que sí que eran un poco fanáticos porque eran capaces de morir por su religión, a pesar de que nadie entendía muy bien cómo alguien podía morir por un tal Cristo que nadie sabía quién era. Entonces, bueno, pues ya está, vamos a hacer unas ejecuciones sumarias. Las ejecuciones sumarias en aquella época eran 3. Una era lanzarles a las fieras, que les despedazaran, con lo cual era una diversión tremenda en los circos. Menuda risa. Sí, pero bueno, así era Nerón. De hecho, antes de producirse el incendio, ya mandaba a unos cuantos esclavos a ver cómo eran despedazados y cómo sufrían y cómo gritaban. O sea, que así era este hombre. La otra era crucificarles, bueno, estaba de moda por entonces, porque duraban mucho y, en fin, no querían que murieran de una forma rápida. Y la otra eran crear teas humanas, eran antorchas humanas, porque, y aquí viene un poco lo morboso del asunto, la forma de iluminarse Roma de noche era esto, quemando a gente, les untaban de brea también, mientras les empalaban en algunos casos o sencillamente les crucificaban, pero luego los quemaban, y eso servía de luminaria durante unas cuantas horas nocturnas. Entonces no tuvo ningún problema de coger a unos cuantos cristianos y hacer esa historia. Acuérdate que en esta época de Nerón es cuando mueren 2 de los grandes prohombres apóstoles del cristianismo, que son los que difunden luego su palabra. Estamos hablando de San Pedro y de San Pablo. Entonces, claro, se considera la primera persecución de los cristianos, que luego se aviva mucho más en el siglo II, siglo III, en fin, hasta que en el siglo IV, ya lo hemos comentado, ¿no?, con Constantino, se convierte ya en una religión autorizada y luego posteriormente con Teodosio en una religión oficial. Pero en este momento estaríamos hablando de la primera persecución contra los cristianos, y ya te puedes imaginar que cuando el cristianismo se hace oficial en el siglo IV, ¿qué ocurre? Nerón queda muy mal parado. Muy mal parado porque, bueno, es quizá un poco la idea que nosotros hemos heredado. Jesús lo decías ahora, tuvo unos años que muchos lo han considerado quizá como uno de los mejores emperadores que ha tenido la historia de Roma. Sin embargo, como sucede con muchos de esos coetáneos, muchos de esos emperadores romanos, los inicios, la infancia, que es quizá el momento de la vida en donde nos formamos como personas, y lo que tenemos a nuestro alrededor sirve de escaparate para intentar reflejar acciones que podamos hacer en el futuro, pues en el caso de Nerón, y esto no es justificar absolutamente nada, pero vamos, en el caso de Nerón y de muchísimos otros emperadores, en ese ambiente familiar tan hostil, en donde las envidias, los celos llevaban pues a crímenes atroces, pues todo eso lo vivió el joven Nerón siendo un crío. Si te parece, vamos a escuchar de nuestro archivo, vamos a recuperar parte de la charla que tuvimos con Javier Gómez Molero, autor de la novela La caricia de la serpiente, publicada por Kailas, y esto es lo que nos contaba un poco sobre esa infancia tremenda, terrible de Nerón. Era una época donde para sobrevivir había que matar. Entonces Nerón, en mi opinión, yo lo considero, al menos en estos primeros años, que es lo que yo he tratado, como un juguete del destino. Es un chico, un niño mejor dicho, que a los 2 años sufre el destierro de su madre. La madre desaparece de su vida cuando es tan importante en una criatura. Al año siguiente muere el padre, lo dejan en manos de una tía, una hermana del padre, que se dedica nada más que a la dolce vita, y a su vez deja al niño en manos de 2 degenerados. Y para colmo, cuando la madre vuelve, se muestra del destierro, se muestra como una persona que tiene muy claro lo que quiere, el poder a toda costa para su hijo, y con un carácter fortísimo, y máxime en un niño que lo que quería ya desde pequeñito, porque se le veía en sus habilidades, era ser artista. Y un niño que, por cierto, aborrecía la sangre y, en fin, que era tímido, que era incluso ya cuando era un adolescente. ¿Y cuánto cambió la película? ¿Cuánto cambió
el desarrollo vital de Nerón, de ser un niño con inquietudes intelectuales, podríamos decirlo así, a convertirse a la postre en los últimos años de su vida, porque él apenas vivió 31 años, nació en el 37, falleció en el 68, pues con esos poco más de 30 años le dio tiempo a disfrutar de la vida, pues haciendo cosas hermosas, pero también haciendo cosas muy, muy salvajes, ¿no? Muy salvajes. Es verdad que la época, y sobre todo si te nombraban emperador de Roma, tenías pocas posibilidades de sobrevivir, ¿no? De hecho, a Calígula, por ejemplo, que era un tío materno también de Nerón, ahí todos eran parientes, ¿no? Se pensaba que cuando él le nombran con 24 años emperador iba a durar mucho más, ¿no? Bueno, al final pues se lo cargan y eso hizo que se precipitaran los acontecimientos. Al final le sucede Claudio, que también es tío de Nerón y además le adopta como hijo, porque Nerón, por entonces, es verdad, era un chiquillo muy agradable, muy culto, le interesaba la música, el teatro, y entonces la adopta como tal, pero al final Claudio ya era una persona mayor cuando le nombra emperador, tartamudo, en fin, con problemas físicos, con muchas cosas, pero bueno, eso también hizo que viviera más que los demás. Al final, cuando muere Claudio, supuestamente envenenado por la madre de Nerón, ¿no? Por Agripina, que en el fondo era un poco el cerebro gris, era la Richelieu de la época. Cuando muere, pues lo que quería Agripina es que su hijo fuera emperador. Y su hijo, que era muy joven por entonces, de hecho, le declaran mayor de edad a los 14 años, y a los 16 es cuando le nombran emperador, en el momento que muere su tío Claudio. Claro, él se encuentra con 16 años, imagínate, un chico que le interesaba mucho, pues eso, la música, la cultura, pero para nada dado a la política, ¿no? Y más sabiendo lo que pasaba aquí, en fin, con los suelos ¿para Claudio. qué os quiero, no? Claro, sabes que es el último descendiente de esta dinastía, Julia Claudia, es él. Entonces sabe lo que estaba pasando y cómo se las gastaban ahí, cómo se mataban entre otros. Y pues, de alguna forma, quiere cambiar las cosas. Dice, bueno, es verdad que su tío Claudio no fue mal emperador como tal, pero bueno, tampoco fue de los mejores. Y él quiere cambiar un poco estas cosas. Entonces, los primeros años, sobre todo el primer lustro, los primeros 5 años, que está bien asesorado por su madre, por Agripina, y sobre todo por Séneca, nuestro querido filósofo cordobés Séneca, pues todo eso hace que él esté bien asesorado, es decir, las distintas decisiones que tiene que tomar no las toma como tal, sino siempre pues buscando el bien común, lo cual ya era raro en un emperador romano. Por ejemplo, el Senado le quiere hacer una gigantesca estatua de oro y le dice, no, ¿para qué? Porque esto es un dispendio que no merece la pena, entonces vamos a destinarlo a fines más interesantes. Luego él se hace una estatua de bronce, que grande, es el coloso más grande, pero bueno. Otro tipo de cosas, pues se negó a firmar penas de muerte, ¿no? Y cuando no le quedaba más remedio y tenía que hacer excepción, decía, qué pena saber escribir. O sea, y lo decía de forma sincera. Y luego firmó sentencias de muerte todas las que quiso, se aburrió. Pero estamos hablando de los primeros 5 años. Fíjate cómo serían estos primeros 5 años, que hasta el propio emperador Trajano en su momento lo reconoció. Fueron los 5 años mejores de esa Roma, ¿no? De esa etapa. Pero al final, ¿qué ocurre? Al final ocurre que va cometiendo errores. Es decir, sobre todo cuando su madre quiere conseguir más poder. Ella se da cuenta de que, bueno, que su hijo es un mandado, que obedece lo que les diga, entonces ella quiere tener mucho más poder. Quiere dominar un poco los entresijos. Y eso ya Nerón, cuando va creciendo un poco más, ya se da cuenta de que no le va. Ya estamos hablando de que él, desde los 16 hasta los 21 años, más o menos era un tipo sensato. Pero cuando ya ve que su madre quiere conseguir más poder, que le quiere relegar, que le quiere ningunear, planea asesinar a su madre. No se libra nadie aquí, ¿eh? Pero de las formas más variopintas. Primero le quiere envenenar un poco la comida, los cosméticos. Estaba pensando ahora mismo en Fermín que me quisiera envenenar para hacerse con el micrófono de Ser Historia después de 10 temporadas. Pues te envenenaría, pero la alcachofa esta mejor sería un buen sistema. Con la ayuda de Ana Caballero, que está sonriendo ahora ahí. Sí, pero es una sonrisa sardónica, ¿no? Está poniendo ojillos. Sardónica. Y Geray, el técnico muerto de la risa. Y todos asistiendo a mi funeral. Qué capullos. Bueno, pues cuando Nerón no consigue acabar con su madre de la forma habitual, que era envenenándola, porque era muy dura, la intenta ahogar, fíjate, como una especie de accidente, en una especie de crucerillo, que al final el barco se hunde, qué casualidad, pero no cuenta que su madre sabe nadar, entonces va nadando hasta la costa y tampoco, y al final decide pues mandar un sicario ni más ni menos que la mate. Y es cuando ocurre la famosa anécdota esta de clávame el puñal en el vientre, que es donde he engendrado a este monstruo, ¿no? Y cuando Nerón ve el cuerpo desnudo de su madre, dice, hombre, pues no sabía yo que era tan hermosa mi mami. En fin, para que veas un poco la psicopatía que tenía este personaje. Bueno, los errores son continuos. O sea, él asesina a su hermanastro adoptivo, a Británico,
que era el hijo de Claudio, asesina a su madre Agripina, se asesina a su segunda esposa, a Popea, dándole una patada en el vientre cuando estaba embarazada y por lo tanto pues, no solo abortó, sino que la dejó en el sitio. Todos esos errores pasa lo que pasa, ¿no? Unas consecuencias tremendas. Cada acción tiene su reacción. Y no solo generó un mal ambiente en su familia, sino también en el Senado, porque entonces se dieron cuenta de que quién tenía las riendas del imperio. A partir de ese momento, conspiraciones, ahora comentaremos alguna, como la de Pisón, y una de las conspiraciones que luego sí fraguó, pues le obligó ni más ni menos que a suicidarse. Un suicidio que es quizá el colofón, ¿no?, de una vida que hasta nosotros, lo decíamos, ¿no? Trajano, luego escucharemos otro corte, Trajano dijo que durante esos primeros años había sido quizá el mejor emperador que había tenido la historia de Roma hasta ese siglo I, ¿no? Pero cuando hablamos de Nerón, hoy día, en pleno siglo XXI, tenemos esa idea del loco, del pirado, que quemó Roma, que iba matando a todo el mundo, con esos delirios de la música, bueno, pues rodeado un poco de correveidiles, de gente que le estaba haciendo la coplilla, precisamente con la idea de salvar el pellejo. Toda esa idea, toda esa proyección, que es en gran parte falsa, viene a través de una novela, la de Henryk Sienkiewicz, una novela de un escritor polaco, creo que era, polaco, sí, que escribió en 1895 Quo Vadis, una novela que ha sido llevada al cine en diferentes ocasiones, tiene incluso desde los inicios del cine, en 1912 ya tiene la primera versión en cine mudo, pero que quizás es la más popular de todas, protagonizado por Peter Ustinov, haciendo de Nerón, es la del año 1951. Casi había llegado a adoptar ya una decisión trágica. Había decidido no cantar nada esta noche. Me duele la garganta. Y cuando un ser posee un don divino, no debe arriesgarlo. Pero no soy yo el único que sufre. A mi emperatriz le duele la cabeza. Y la única cosa que consigue aliviarla es el sonido de mi voz. Has prometido cantar, si no, yo no estaría aquí. No tengo nada preparado. Tendré que componer mientras canto. Oh, llama voraz. Oh, terrible deidad. Omnívora fuerza atroz. Salve fuerza brutal y urente. Jesús y yo podríamos hacer los coros, pero no me veo. No me veo yo haciendo el chichua. No, desde luego que no. Pero fíjate esa idea que plasma muy bien la película, ¿no? De un emperador, de un tirano rodeado de una camarilla, pues casi en un comportamiento muy infantil, ¿no? Como riéndole las gracias y de una manera pues condescendiente, intentando pues reforzarlo para, bueno, anda, cántanos una canción, aunque cantas como los demonios, como los ángeles o como los demonios, ¿no? Y seguramente con esa idea de salvar el pellejo, ¿no? Sí. Que quizás eso sí que está bien recreado, pero no tenemos constancia histórica, ¿no?, de que esto hubiera sido así. No, a ver, hay dos historiadores que lo dicen, pero ya digo que le tenían una cierta inquina, que era Suetonio y Dion Casio. Son los que dicen que va tocando la lira mientras él ve las llamaradas de Roma, y precisamente para hacer luego la Domus Aurea. La Domus Aurea, la Casa Dorada, es el templo fastuoso que luego se construye precisamente aprovechándose de las ruinas que había provocado el incendio. Entonces, claro, ahí ves como un efecto causa. Hombre, qué casualidad, ha aprovechado, ¿no?, el desastre para hacerse ahora un gran palacio y un poco en honor, ¿no?, a su fama, a su gloria, y un poco pues como si fuera un dios, porque él de hecho tenía cierta envidia a los dioses. Dice, una de las anécdotas que meó en la estatua de Cibeles, porque decía que porque Cibeles debe tener más adoración y más poder que él. Entonces, bueno, pues una especie de humillación de la estatua pues era orinar. Estas cosas eran muy habituales en él en esta última etapa, estoy hablando, ¿no?, después del primer lustro, hasta que él muere. Pero claro, fueron al final unos cuantos años de incertidumbre, porque no se sabía muy bien lo que iba a hacer en cada momento. De hecho, él orquestaba muy bien todas estas veleidades, en fin, del ego, con actividades, por una parte culturales. Es cierto que le gustaba declamar obras de teatro en los teatros romanos, le gustaba tocar la cítara y la lira,
Y que no se te ocurriera no aplaudir. Exactamente. Bueno, de hecho desterró, incluso ejecutó a algún cómico que no le gustó, o aquel que no le aplaudía, pero que no le aplaudía de una forma fehaciente y vehemente, se lo quitaba de encima, no tenía ningún tipo de problema, ¿no? Porque por entonces, bueno, pues un esclavo o cualquiera que no fuera de su casa, pues eran personas prácticamente como res nullius, ¿no? Como gente que no servía prácticamente para nada, pero no solo era cosa suya, sino de todos los emperadores que había en aquel momento. Y otra de las cosas que le dio era por hacer actividades deportivas. Él, sabes que era muy afamado como Auriga, y entonces, pues que en el circo romano, con su carro, pues él hacía carreras y bueno, y cuidado no le dejaras ganar. Y se presentó a las Olimpiadas. Se presentó a las Olimpiadas del año 67. Qué bueno, en Grecia. No me acordaba yo de eso, Olimpia, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, se presenta como Auriga, ya tenía una cierta fama, claro, que se presentara Nerón, por una parte daba prestigio a las Olimpiadas, pero por otra parte, cuidado con lo que iba a hacer, porque por entonces en Grecia tenía que dar tributos a Roma en aquel momento. ¿Y qué ocurre en esta carrera de carros? Pues que queda el último. Pero aún así le dan el premio. Dice, hombre, bueno, ha habido pequeños accidentes, pero realmente has puesto tesón y hay que darte a ti el premio, que era una corona de laurel. Bueno, ¿qué consiguieron los griegos, que eran muy listos para esto? Pues que les eximieran de impuestos. Pero él se fue tan contento sabiendo que había perdido. Bueno, pues a eso se dedicaba un poco, ¿no? A las artes escénicas, al cante, a las carreras, pero todo eso era un poco como su parte lúdica. Luego la parte salvaje, la parte morbosa es toda la que estamos comentando aquí. Y todo ese tipo de cosas, incluso fíjate que se casó con uno de sus libertos, ¿no? Era un esclavo, un liberto. Entonces, Esporo se llamaba y le hizo castrar directamente, o sea, para convertirlo un poco más en femenino. Entonces no tuvo ningún problema, le emasculó y luego se casó con él. O sea, cosas de estas las hacía con más frecuencia de la que nos podemos imaginar, hasta el punto de que cuando luego tiene que huir, en fin, cuando se produce la famosa rebelión, el golpe de estado, ¿no?, que da Galba con la Legio VII, pues él se refugia además en la casa de uno de los libertos y ahí es donde intenta terminar con su vida de la mejor manera posible. Lo que pasa es que todos los sistemas que utilizaba para acabar con su vida le hacían daño. Se coge una daga y dice, joder, es que esto tiene punta. Digo, pues claro. Y no sabía dónde hacerla. Digo, me tiro al río. Digo, ya, pero es que tirar al río hasta que me ahogo, en fin, voy a durar bastante. Todo eso es lo que hizo que al final uno de los criados suyos pues acabara con él, como ya sabemos que acabó, que era cortarle la cariótida y se acabó, ¿no? Pero le costó muchísimo hasta que eso lo decide. Y justo en el momento de su muerte, y esto es importante, Nacho, y ahora lo comentaremos, justo en el momento de su muerte se genera una leyenda que él nunca pudo imaginar, porque la leyenda que se genera es que Nerón nunca murió, que nunca se suicidó, sino que estaba vivo en alguna parte y que estaba esperando el momento más adecuado para volver a Roma y tomar el poder. Como Elvis Presley. Hay tres autores, que son Dion Casio, que son Suetonio y que son Tácito, que son los tres que más o menos reflejan la vida de Nerón. Y por supuesto, los tintes los cargan siempre en el lado oscuro del personaje. Pero claro, eran personajes que primero no fueron coetáneos de Nerón, sino que a su vez se dejaron influir por algo que habían leído previamente. Y en segundo lugar se basaron en rumorologías, ¿no? Pero yo pienso también que Nerón no debía ser tan malo, primero cuando su muerte por el pueblo llano fue bastante sentida. En segundo lugar, fue un hombre que, curiosamente, hay unas palabras del quizá el mejor emperador de la historia, que fue Trajano, que dijo que sus 5 primeros años de emperador fueron los mejores de la historia de Roma. Escuchábamos de nuevo a Javier Gómez Molero, autor de esta novela La caricia de la serpiente, en donde habla de la figura de Nerón, una novela publicada por Kailas, Jesús Callejo, crononauta. Redundaba un poco en algo que hemos comentado, ¿no? Sí. Esos primeros años debieron de ser mucho mejores de lo que pudiéramos imaginar, ¿no? Nos hemos quedado con el lado más oscuro. Nuestra tradición judeocristiana, y condicionada sobre todo por el cine de Hollywood, vemos esa figura de Nerón como un dictador, un criminal, un asesino, pero no tanto, yo creo que ha quedado más la idea, no tanto de incendiar Roma, porque bueno, a nosotros romanos, que hay ahí la capital de Italia muy lejos de nosotros, sino sobre todo la persecución de cristianos, ¿no? Sí. Que parece que desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista cultural, es algo que nos llega algo mucho más de cerca, ¿no? Nos toca la fibra más sensible, ¿no? Y sin embargo, Trajano
comenta, ¿no? que precisamente no fue tan malo como se No fue, decía. pero siempre especifican esos primeros años, si te das cuenta. Esto es un poco lo que le pasó con otro cronovisor que hicimos hace tiempo sobre Iván IV el Terrible. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hablamos de Iván IV? Otro intelectual Al también. principio era, ¿verdad?, un intelectual, tenía una biblioteca tremenda, muy interesado, ¿no?, por fomentar la cultura de su pueblo, pero bueno, llegó un momento en que se le cruzaron los cables. A partir de ahí pues se convirtió en un psicópata con poder, que es lo peor, ¿no? Pues bueno, algo parecido le ocurre a él, ¿no? A Nerón. Hubo ahí un cambio de chip en su mente por una serie de errores, mal asesorado, y encima para un asesor bueno que tenía, Sénecas, con la conjura de Pisón, pues al final le obliga a suicidarse. Lo mismo le pasa a Lucano, también un poeta cordobés. Entonces, claro, las personas sabias, prudentes, que tenía a su alrededor, se las carga. Entonces, ¿quién le queda? Pues le quedan los conspiranoicos, en fin, los aduladores, la gente que está allí por el interés, y esos pues se sabía que antes o después iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Y así pasó, al final, tanto con la conjura de Pisón, que al final es deshecha, ¿no?, ejecutando a todos los inspiradores, entre ellos al senador Pisón, pero luego cuando se produce ese golpe de Estado, ¿no?, cuando esos gobernadores se sublevan, entre ellos Galba, Otón. Galba estaba al frente de la Legio Séptima. ¿De dónde viene la Legio Séptima? Ahí está, el León, efectivamente, que no habíamos mencionado León hasta el momento y era obligado. Por favor, aquí dando golpes de Estado en Roma, echando emperadores tiranos. Exactamente, la Legio Séptima Gémina, que también se llama la Galbiana, ¿no?, porque la crea en Clunia, en Burgos, pero cuando se proclama emperador es a raíz precisamente de la muerte del suicidio de Nerón en el año 68. Y desde ese momento obtiene el águila. Bueno, hay todo un truquillo ahí, ¿no?, porque qué curioso que el águila la obtiene un día después del suicidio de Nerón, porque si no, a un emperador es el que la tiene que dar, si no sería pues una especie de injuria un poco que se hace a las insignias estatales. Pero en ese momento Galba se convierte en emperador, y bueno, la Legio Séptima pues es la que sustituye a la Legio Sexta, la Victirs, que es también la que, de León. Claro, también de León, y que León, dominamos el imperio. La toponimia viene de aquí precisamente, o sea que cómo no iba a salir León de alguna forma o de otra. Y de hecho esta Legio es la que da un poco el toque de gracia, le da el descabello a Nerón. Bueno, pues en ese momento se produce un momento trágico, inestable en la historia de Roma, porque es lo que llaman el año de los 4 emperadores. Y ese año de los 4 emperadores, pues en fin, que sería entre el 68 y el 69, es donde está Galba, que nada, dura 6 meses, hasta que le asesina también, Otón, que se parecía a Nerón, y eso es muy importante ahora por lo que te voy a decir, Vitelio y Vespasiano. ¿Por qué te decía que ocurre un poco como el mito del sebastianismo? Es decir, cuando muere Nerón, el pueblo que le quería, porque verdad, hacía muchas fiestas, en fin, quemaba a mucha gente, despedazaban los leones y las fieras a ciertas personas, y eso, pues el pan y circo de entonces, pues es lo que había, y Nerón pues les daba lo que querían, que era una especie pues de vitaminas para que quedara su imagen más o menos, bueno, pues endeble en comparación con las burradas que hacía de corte adentro. Pero bueno, es verdad que el pueblo le quería, y cuando él muere, o por lo menos cuando se transmite la noticia de que había sido, iba a decir, realmente fue asesinado, o sea, se comenta como un suicidio, pero al final es Epafrodito, este liberto, el que le da el toque de gracia cortándole la carótida. Pero bueno, es un suicidio técnicamente. En ese momento empieza a correr el rumor de que realmente él no ha muerto, que él se ha ido a las tierras de Oriente, sobre todo al Imperio Parto, que era un enemigo de Roma, por donde allí le acogen, y claro, y qué mejor forma de regresar que con los enemigos de Roma para volver a tomar otra vez posesión de Roma. Pero esa posición nunca va llegando, porque poco a poco se va transmitiendo la noticia de que él ha muerto, pero sí hay personas que se parecen a Nerón. Entonces lo que ocurre es que apareció un liberto que se parecía a él, que tocaba la cítara además, y que tenía pues eso, unos ademanes muy similares a Nerón. Bueno, pues lo ejecutaron en el reinado de Vitelio, por si acaso. Dice, no va a ser que nos complique la vida. En el reinado de Domiciano, 20 años después de la muerte de Nerón, aparece otro que se parecía mucho a Nerón, y de hecho le llamaban el Nero Redivivus, el Nerón resucitado.
hasta que le ejecutaron. Ahí se da cuenta que no volvió a resucitar. Por si acaso, no sé si eso o no, pero por si acaso no le levantes el pie de la cabeza. Era un impostor, era alguien que se parecía a él, pero poco más. Pero es curioso cómo se realimentó la leyenda de que Nerón en alguna parte todavía estaba vivo, porque tenía 31 años. Cuando muere era muy joven y dice, ¿por qué? O sea, no nos creemos la versión oficial. O sea, por supuesto, los distintos emperadores, estos 4 que acabo de decir, sabían perfectamente que estaba muerto y bien muerto, pero el pueblo alimentó esta esperanza. ¿Por qué? Porque es que los que llegaron después de él tampoco eran mejores. Entonces dices, bueno, esto es lo que haces. Dice, al final alguien vendrá que bueno te hará. Pues en este caso, los 4 emperadores, hasta que llega Tito, ¿no? Ya, sobre todo el que ya sucede a Vespasiano, pues ya crea una cierta estabilidad. Pero hasta ese momento, ¿a cuál era peor? Y de hecho duraron muy poco. Entonces, bueno, se creó esa leyenda, esa especie de sebastianismo, ¿no? Que luego se llamó cuando se habla de Sebastián de Portugal. Sí. Pero que todos, de alguna forma, tienen esa especie de leyenda, sobre todo aquellos que tuvieron un cierto predicamento popular. Nerón lo tuvo, es decir, la parte positiva, tuvo sus momentos de gloria, tuvo sus momentos de luces, pero también tuvo sus momentos de sombra. No era tan malo como nos lo han pintado, yo creo que fue un personaje de su época, los demás eran muy parecidos a él, pero él ha pasado a la historia por una serie de hechos que todavía permanecen. Pero no se le puede considerar que fuera más sanguinario que cualquiera de sus coetáneos. Allí el que llegaba al poder en Roma sabía perfectamente lo que tenías. Te convertías en un dios, pero también te convertías en carne de cañón. En cualquier momento cualquiera te podía dar una puñalada trapera, como le hicieron a Julio César. Entonces, bueno, pues esa es un poco la historia muy resumida de Nerón, donde lo pudo ser todo, precisamente por su ambición, por su paranoia y por esa cruzada de cables que él tuvo cuando empezó a matar a la gente de su familia y sobre todo a su madre. A partir de ahí se convirtió en una persona detestable, y cuando el Senado le ponía en la diana a alguien, antes o después acababas. En este caso fueron los gobernadores que tenían las distintas provincias romanas, pero si no hubieran sido estos gobernadores, si no hubieran sido estos legionarios, hubieran sido cualquier otra persona. Tenían un certificado de defunción en el momento que eran nombrados emperadores. Muy bien, Jesús Callejo. Nerón ha sido el último protagonista de este cronovisor de la 10ª temporada, pero no va a ser el último protagonista del cronovisor, porque nosotros volvemos a la vuelta del verano. Vamos a seguir haciendo historia a lo largo de este verano. Vamos a seguir sábado a sábado por la noche dando la lata, hablando de historia. Y ¿qué te ha parecido esta 10ª temporada? No, me ha parecido como muy rápida todo. No sé. Me alegro que me hagas esta pregunta. No, pues te puedes imaginar, hombre, he estado encantadísimo, muy a gusto y disfrutando de cada personaje que hemos rescatado del olvido del pasado. Entonces, bueno, pues iremos rescatando más porque hay mucho más en nómina que no han podido entrar en esta temporada. Será por temas, será por personajes, será por épocas, y disfrutando mucho. Ya sabes que tú haces muy agradable este cronovisor y haces que volemos juntos, ¿no?, a estas latitudes donde el espacio y el tiempo pues vuelven a adquirir otra atmósfera, otra tonalidad y otra energía. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, pues te emplazo aquí a comienzos de la 11ª temporada, que es ya en septiembre, en donde vamos a celebrar 10 años de Ser Historia. Agárrate. Número redondo. Tenemos que llegar al 666, que por cierto fue un número que también le dieron a Nerón los que fueron cristianos. Pensaban que era la bestia, que no lo he dicho, pero bueno, que quede ahí. Ahí lo haremos. Se pensaba que el anticristo era él. Cuando lleguemos al 666 ya veremos a ver qué hacemos. Jesús Callejo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Un fuerte abrazo. Amelia, ¿has visto ese? El del avión verde. Creo que me acabo de enamorar. Me parece muy bien. Así mientras os besáis yo le podré robar el avión. ¿Montarte en una de esas cosas? Tú estás chiflada. ¿No te gustaría volar como un pájaro? Flotar sobre la nada, moverse en 3 dimensiones, tiene que ser muy emocionante. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Código Románico. Tenía ganas de abordar el tema que vamos a tratar en los próximos minutos aquí en el Código Románico, la sección
que cada pocas semanas nuestro compañero José María Sadia, desde Radio Zamora, nos trae para adentrarnos en el mundo del románico. Ese románico más oculto, ese románico que está lleno de códigos, en definitiva, como el tema del que vamos a tratar a continuación. José María Sadia, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, muchas gracias, aunque creo, Nacho, que en esta ocasión el código no sé si lo vamos a poder descifrar. Lo vamos a intentar. Vamos a hablar de los grafitos de San Miguel, en San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria. Unos grafitos que yo había oído de una manera muy vaga, en referencias indirectas, pero que el otro día, cuando me mandaste el texto, y estuve también un poco tiempo antes indagando en internet, descubrí pues algo realmente maravilloso, sorprendente y muy misterioso, ¿no, José María? Sí, una historia que hemos contado en pocas ocasiones y que, como tú decías, yo también tenía ganas de contar, y que surgió en el año 2007, cuando el equipo de Soria Románica, que hizo un trabajo excepcional en la provincia de Soria, en algunos de sus bienes románicos, afrontó la restauración, la puesta en valor de la iglesia de San Miguel, en la localidad de San Esteban de Gormaz, a pocos kilómetros del Burgo de Osma. Y esta iglesia hasta ahora había sido conocida como la que ofrecía la primera galería porticada de la región de Castilla, y así había sido conocida, pero los integrantes del equipo de Soria Románica no se conformaron con esa mención o con ese símbolo, y buscaron en el interior todas aquellas pistas que pudieran llevarnos hacia el siglo XI, que es el origen de este templo, y encontraron algo muy curioso. Encontraron que se había hecho una cata en uno de los muros interiores, y que en esa cata aparecía el revoco original, la pared original, y allí había un grafito, y tirando del hilo surgió, Nacho, pues todo lo demás. Y que no es la primera vez que sucede algo parecido, porque recordemos que las iglesias, sobre todo en épocas de peste, eran cubiertas de esa capa blanca de estuco, y que tiempo después, haciendo, sobre todo en años muy cercanos a nosotros, haciendo restauraciones, aparecen, ¿no?, por debajo esas pinturas originales. Y aquí fue un poco la sorpresa, ¿no?, de los investigadores en San Miguel. Así es, no apareció el Pantocrátor de San Climent de Taúl como en la iglesia del Pirineo catalán, pero sí aparecieron una serie de grafitos, de dibujos incisos en el muro original, que empezaron a crear una serie de dudas, preguntas en los expertos que estaban tratando el caso. La primera de todas fue que cuando iban descubriendo esa pared, los grafitos solamente aparecían, Nacho, a 4 metros de altura. ¿Tú te puedes imaginar por qué, o tienes alguna respuesta para eso? Pues yo no tengo ni idea, porque además en aquella época los hombres y las mujeres medievales eran bastante más bajitos que nosotros. Bueno, pues ellos buscaron una especie de plataforma, una tribuna que ayudara a los fieles de la época a subir hasta esa altura de 4 metros, porque los muros interiores de la iglesia, salvo el presbiterio, la zona más sagrada, estaban cuajados, plagados de todo tipo de dibujos. Es decir, que alguien tenía que haber subido a esa altura, recorrer el perímetro interior del templo para poder hacer esos dibujos, que son de lo más curioso. Uh-huh. Estaba mirando ahora mismo en internet mientras te escuchaba, porque yo hice un reportaje de televisión para Cuarto Milenio que fue titulado El Código Secreto de Alaiza, la iglesia de Santa María de Alaiza, en Euskadi, en donde precisamente comentaba sucedió lo que había pasado, lo que comentaba en un principio, ¿no?, que limpiando ese estucado de la pared se descubrieron una serie de pinturas sorprendentes, de caballeros medievales, de personajes muy extraños haciendo una suerte de peregrinaje, figuras realmente que no solamente no esperabas encontrarte ahí, sino que la propia tipología tampoco encajaba mucho, ¿no?, con esa época medieval de hace casi 700 años, en este caso eran del siglo XIV. ¿Qué es lo que encontramos en estos grafitos de San Miguel en San Esteban de Gormaz? Creo que en el caso de Alaiza, si no recuerdo mal, eran unas pinturas del siglo XIV, un poco posteriores a la fundación de la propia iglesia, y aquí en este caso se encuentran grafitos desde la misma fundación del templo, ¿no? Y encontramos todo tipo de dibujos, encontramos inscripciones funerarias del estilo tal persona falleció en tal fecha, encontramos peines contables, esos
los famosos palitos que hemos visto en las películas que hacen los presos en la cárcel para contar los días que llevan en presidio. Allí también los podemos encontrar. Encontramos caritas diminutas que parece que están mirando a los fieles y están queriendo decir algo, pero no sabemos el qué. Y también encontramos figuras, personajes que están apuntando hacia un lugar sin saber qué sentido tiene todo eso. Hay un grafito especialmente curioso de más de 1 metro de altura que se halló en la pared que está justa en una puerta que se descubrió y que está precisamente a la altura en la que debía de estar esa tribuna perimetral, y que es un guerrero que exhibe su escudo y que tiene una lanza y que no sabemos lo que quiere decir, pero quizás alguien lo dibujó allí como guardián del interior del espacio sagrado de la iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz. Todos son preguntas, pero los historiadores, los expertos que se han dejado allí el pensamiento y han reflexionado sobre esto todavía no tienen respuestas. Pero hay otra pregunta todavía más importante, es ¿quién hizo aquellos dibujos? O una cosa que hoy todavía no podemos decir. Claro, porque imagino que lo primero que intenta hacer un investigador en estas circunstancias, cuando se encuentra con algo que le sorprende, es buscar paralelos. Es cierto, lo comentábamos ahora, en Santa María de Alaiza, en Álava, hay esos paralelos extraños. También estaban esas pinturas a una altura muy grande y en la cabecera de la iglesia, pero ahí puedes esperar, ¿no?, que haya decoración, que haya pinturas. Sin embargo, aquí en San Miguel uno no se espera, sobre todo a esa altura, ¿no?, y encontrar pues elementos que nada tienen que ver con la religiosidad que se puede esperar que se puede intuir en un templo de esas características. Sí, es cierto, y la verdad es que los historiadores, como digo, se han devanado los sesos intentando buscar una explicación para todo esto. Hay de suponer que la tribuna perimetral estaba construida para ceremonias litúrgicas, para procesiones litúrgicas, pero en este caso, aunque a los historiadores hay muchos que no les gusta, estamos ante un unicum. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos encontrado un paralelo, aunque tenemos la cercana ermita de San Baudelio de Berlanga, donde hay una tribuna que suponemos pudo ser parecida, no igual, pero desde luego a los grafitos no tenemos ningún paralelo. Y con respecto a quién pudo hacer aquellos dibujos, bueno, pues como quien los hiciera tenía que tener conocimientos de epigrafía y conocimientos de latín, es de suponer que fueron religiosos. ¿Pero fueron monjes? Bueno, pues esta es la pregunta que se hicieron los historiadores y buscaron los monasterios que poblaban o que en ese momento se habían levantado en la localidad de San Esteban de Gormaz. Y la respuesta fue que ninguno de ellos, ninguno de los 4 hoy desaparecidos, coincidía con la ubicación exacta de la iglesia de San Miguel, con lo cual había que tachar una pista. Así que suponemos que fueron religiosos, no nos atrevemos a decir que fueron monjes y desde luego no sabemos a ciencia cierta quiénes fueron aquellas personas que subían a esa pasarela perimetral y hacían todos estos grafitos, centenares de grafitos, unos mezclados con otros en el revoco original del muro de los muros interiores de San Miguel. Te voy a poner en un compromiso, ya para ir acabando, José Que no María. sea difícil, por favor. Que no sea difícil. ¿Para ti qué son? Para mí, ¿qué son? Pues cuando un historiador como es José Mi Lorenzo Arribas, que por cierto afincado en Madrid y de origen zamorano, me cuenta que él no tiene respuestas hasta ahora para saber qué pinta aquello allí, pues entenderás que yo, abrumado como periodista, lo único que puedo hacer es respetar su buen criterio, y si él no encuentra de momento pistas para saber lo que son estos grafitos, yo no me voy a atrever. Lo que sí creo es que ese guerrero que aparece en la puerta con el escudo y la lanza, que me recuerda al guerrero de San Baudelio de Berlanga, sí creo que fuera o que pudo ser el custodio, al menos para los que lo pintaron o los que hicieron ese grafito, del interior de San Miguel de San Esteban de Gormaz. Es alucinante y sorprendente que todavía 1000 años después sigamos haciéndonos preguntas de algo que realmente tendríamos que tener muy asimilado, porque es algo muy nuestro, ¿no? Es nuestra tradición judeocristiana, y sin embargo descubrimos, nada que te metas un poquito en el mundo del románico, que hay infinidad de interrogantes todavía por
por redescubrir y solventar esas preguntas que tanto nos apasionan en este Código Románico, la sección aquí en Ser Historia de la cadena SER de nuestro compañero José María Sadia. Como siempre, recuerdo e invito a los que nos están oyendo que entren en su página web, josemariasadia.net, en ese Código Románico, en donde van a encontrar un artículo y fotografías de algunos de estos grafitos de San Miguel, en San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria. José María, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Señora Margareta Zeller. Me llamo Mata Hari. O además de mi libertad, también quiere quitarme el nombre. Mata Hari, sí. Significa el ojo del amanecer, ¿es así? Sí. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Entonces, de repente, Hatshepsut desaparece. La mujer que se convirtió en faraón también se convirtió en uno de los mayores casos de desaparición de la historia. Cómo murió y qué le ocurrió a su cuerpo son dos de los grandes misterios de la arqueología moderna. A los 22 años de su reinado, repentinamente, nos encontramos a Tutmosis III en el trono de Egipto y a Hatshepsut desaparecida. Los egipcios, por supuesto, sabían qué le ocurrió, pero nosotros no. Simplemente no sabemos cómo murió. Probablemente fue de muerte natural. No tenemos ninguna prueba que indique lo contrario. Entre las momias reales que se descubrieron hace unos 100 años en la orilla oeste de Tebas, no hay ninguna que parezca ser la de ella. Así que no sabemos lo que pasó con su momia. No sabemos si fue abandonada, profanada o si fue cuidadosamente trasladada para preservarla en algún otro lugar. Acabamos de escuchar al egiptólogo Peter Norman, un egiptólogo americano, en un documental de Canal Historia, hablando de uno de los momentos más oscuros de la vida de una reina, de un faraón realmente. Ahora desglosaremos un poco este asunto, que a lo largo de la historia de Egipto y a lo largo de la historia de la humanidad, y luego el reflejo que ha tenido de una manera bastante intensa a lo largo de la historia, pues ha marcado un poco, ¿no? Me atreveré a decir que incluso el papel de la mujer en nuestro tiempo. En este documental de Canal Historia, como digo, Peter Norman nos acercaba a algunos flecos de esa vida, pero para hacerlo yo recomendaría desde aquí, y es la razón por la que vamos a contar con nuestro invitado, que para estas fechas de vacaciones que están pues casi a la vuelta de la esquina, leamos una novela histórica, Las lágrimas de Isis, publicada por Ediciones B, cuyo autor, Antonio Cabanas, ya nos atiende. Iba a decir al otro lado del hilo telefónico, pero estas cosas de los satélites tampoco tienen mucho sentido. En cualquier caso, Antonio Cabanas, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Un saludo para todos. Vamos a viajar a mediados del siglo XV, antes de nuestra era, en esa figura, como decía, de la reina Hatshepsut. Brevemente, Antonio, ¿cómo llega ella al poder después de haber sido hija de Tutmosis I, casarse con Tutmosis II? ¿Cómo fueron esos inicios del poder, esa llegada al trono de la reina? Bueno, fue un camino verdaderamente proceloso, ¿no? Porque tardó 20 años en conseguir su objetivo, ¿no? Y fue un camino trazado ya por su abuela, la que luego divinizaron a Nefertari, y en el cual pues tuvo que vencer innumerables obstáculos. Y, hasta tal punto que obviamente necesitó de la ayuda de personajes de gran talla para poderlo conseguir. Antes lo comentaba, ¿no? En esa introducción, siempre se la considera como una faraona, una reina. Sin embargo, ella siempre se presentó como un rey. Es algo que a nosotros nos cuesta entender, nos cuesta comprender, pero que en la mentalidad de los antiguos egipcios quizá no sin tantos problemas como tenemos en nuestra sociedad actual de género, de hombre-mujer, cada papel tenía un género determinado, y quizá ellos no entendían que hubiera una reina, sino que tendría que ser un rey, del sexo que fuera la persona que llevara la corona, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y en su caso todavía razón de más, puesto que en fin, ya se tenía como Dios ya desde, sentía su propia divinidad, desde que a los 12 años el oráculo de Amón
pues decretó que ella sería la sucesora de su padre. Desde ese momento ella además se aferra a este oráculo incluso para empezar a contabilizar los años para celebrar su festival, su Hepset, su jubileo. Y ella siempre se tuvo como un dios reencarnado, que en realidad es lo que hay detrás de esta figura, ¿no? Es la reencarnación de Horus y sí, como tú bien decías, a veces nos sorprende, sobre todo verla en muchos de los bajorrelieves y inscripciones que nos ha legado, en las cuales se le ve incluso con el atuendo masculino, ¿no? de faraón, que al final no es más que una simbología, ¿no? Porque ella luego en su vida diaria pues fue mujer y se sintió bien como mujer, además. Es lo que te iba a comentar, porque hay que separar un poco, lo comentaba también hace unos años cuando entrevistamos aquí en este programa en Ser Historia a Cara Cooney, hablando de esta egiptóloga estadounidense, hablando precisamente de la reina Hatshepsut, que en muchas ocasiones hoy, quizás pues por sacar de contexto, por desconocimiento histórico, muchos grupos feministas han tomado la figura de Hatshepsut, ¿no? como adalid del papel de la mujer en el antiguo Egipto, que sí que es cierto que era un papel absolutamente avanzado y distinto a lo que podíamos ver en otras culturas contemporáneas, pero desde luego hay que separar un poco ese papel más político del papel personal, privado, en donde ella era prácticamente no, ella era una mujer al 100%, pero que en ese papel más público, como decías ahora, pues se presentaba, ¿no? Como con esa falsa barba de los dioses, un faldellín, incluso aparecía con el torso descubierto y no tenía pecho, es decir, aspectos absolutamente masculinos y que solamente identificamos que es ella en los relieves, en las pinturas, por el nombre. Efectivamente, y esto es como tú decías también, muy bien, y es que esta figura de faraón pues no tiene género, en realidad. Es decir, cuando ella se muestra como faraón, muestra realmente el poder que le confiere el cargo que ocupa. Es decir, es un nexo de unión entre los dioses y su pueblo, y se hace representar como se han representado durante ya 1500 años pues todos los reyes, todos los faraones de su pueblo, ¿no? No olvidemos que si en algo se destacaba en la cultura del antiguo Egipto eran los fieles seguidores de sus tradiciones y fueron durante toda su milenaria historia muy apegados a ellas. Quizá uno de esos personajes que marca más el papel femenino de Hatshepsut como mujer en la historia es la de Senenmut, que fue su mano derecha y uno también de los protagonistas de tu novela Las lágrimas de Isis. Efectivamente, bueno, Senenmut estamos hablando de un personaje de una dimensión, en mi opinión, es sideral. Estamos hablando de alguien, un hombre de los templos, en primer lugar, es decir, una persona educada, sabia, que era capaz de albergar, hoy diríamos, todo el Estado en la cabeza, ¿no? Porque no en vano llegó a ostentar 92 cargos, que no títulos nobiliarios, es decir, cargos públicos, 92. Creo que en toda la historia de Egipto no ha habido nadie que haya ostentado tanto poder. Él gobernó, sin duda, a la sombra, y lo que hizo fue, sin duda, pues ayudar a su reina, a la cual, en mi opinión, amó apasionadamente, y ayudó a conseguir lo que creía que legítimamente le correspondía, que es ascender al trono de Egipto. Algunas de las figuras que han llegado hasta nosotros de Senenmut, de este personaje, aparecen abrazando precisamente a la hija de la reina, a Neferurra, y se ha especulado en más de una ocasión que quizá esa cercanía, esa privanza con la princesa, con la hija, podría estar justificado en que él fuera el padre. Esta es una opinión histórica que doy en la obra, que me permite obviamente la ficción poder hacerlo, y que no obstante pues comparten muchos egiptólogos off the record, ¿no? Como diríamos hoy en día. Pero fijamos que si nos fijamos, se han encontrado 25 estatuas de Senenmut, que yo no creo que en la historia de Egipto haya habido un personaje, un plebeyo, que haya tenido tanta estatuaria como él. Y luego de estas hay 5 estatuas en las cuales son estatuas cubo, que él recuperó, las estatuas cubo que ya estuvieron en boga durante el Reino Medio,
pues 5 días está con su hijo, con Neferura, con la princesa. Él fue padre nutricio de esta princesa, pero está en una actitud verdaderamente amorosa. Pues, cualquiera que las pueda visitar enseguida se va a dar cuenta de que hay un vínculo sin duda entre estos dos personajes. Y además, no solamente eso, porque de las dos tumbas que se le conocen a Senenmut, la que se llama, lleva el número 71, en la entrada, sobre había una roca viva natural, allí él talló también una estatua cubo en la cual él estaba con su hija, con Neferura, con la princesa Neferura, lo cual nos dice que había un vínculo mucho más allá de lo que pueda haber un tutor, ¿no? Que es lo que se supone que pudo ser. Para los que nos estén escuchando y digan estos dos egiptolocos de qué están hablando cuando se refieren a las estatuas cubo, recordemos que son esas estatuas en las que aparece el personaje tomándose las piernas, sentado, acuclillado prácticamente, y que parece pues parece un cubo del que sobresale solamente la cabeza, ¿no? Son esculturas muy típicas de la época de eclosión artística de la historia de Egipto. Pero Antonio Cabanas, autor de Las lágrimas de Isis, hay un hecho quizás muy llamativo en la figura de Senenmut, que aparece precisamente queda manifestado de una manera notable en las representaciones que conservamos de él, y es que aparece representado con el mismo tamaño que la reina, lo que los convierte prácticamente en iguales. Y entre ellos incluso podemos leer que él se refiere a su reina y su reina a él como amigo único y amado, como gran amado. Es una expresión que no utilizamos nosotros, pero ellos sí lo utilizaban, gran amado de la reina. O sea, indudablemente el vínculo iba más allá de lo que pudiera haber entre un ministro o un gran una persona principal que gobernara el país y una reina. Obviamente nunca, jamás en la historia de Egipto se ha encontrado a alguien en el cual la reina le permita esculpirse 25 estatuas, y no solamente eso, sino le permita además hacer una tumba, o entre comillas, puesto que la tumba que llamamos, que hoy se conoce como la 353, que está junto al circo del Deir el-Bahari, no jamás podría haberse enterado nadie, porque los sarcófagos no cabrían por los pasillos. Le hubiera permitido hacerse o construirse una tumba de esa magnitud, una verdadera maravilla, junto a su templo de millones de años, ¿no? En Deir el-Bahari, ¿no? Esto no solamente Egipto está lleno de pruebas de que su relación tuvo que ser sin duda muy estrecha, porque en el mismo Deir el-Bahari Senenmut se hizo representar de forma muy discreta hasta en 60 ocasiones. Esto obviamente nos da que pensar, ¿no? Esculpir obeliscos era realmente difícil. Las herramientas eran muy débiles. Los egipcios todavía utilizaban el bronce en aquella época. Parece que los obeliscos se esculpían utilizando mazos de piedra, enormes bloques de granito, bloques del mismo material con los que se golpeaba la piedra de las canteras hasta que se abrían grietas. Y así iba tomando forma el contorno del obelisco. Existe la teoría de que para erigir los obeliscos se colocaban debajo de enormes montones de arena hasta que se mantenían en equilibrio sobre su centro de gravedad. Y entonces se dejaba que se deslizasen cuidadosamente sobre su gran base. Y parece ser que hacían encajar un extremo en la ranura practicada en la base. Y una vez el extremo del obelisco encajaba en la ranura, entonces estaba más o menos en posición, y el extremo podía ser levantado hacia arriba mediante una serie de cuerdas atadas al obelisco. Acabamos de escuchar de nuevo a Peter Norman, egiptólogo estadounidense, hablando en este documental dedicado a la reina Hatshepsut de Canal Historia sobre los obeliscos levantados por esta reina a mediados del siglo XV, antes de nuestra era, y que marcan, junto con otros monumentos, un poco la importancia de su paso por la historia. Antonio Cabanas, autor de Las lágrimas de Isis, publicado por Ediciones B, en donde recreas parte de la biografía
biografía de esta reina. Los monumentos que nos ha legado la reina Hatshepsut, no solamente esos obeliscos, sino también el templo funerario, como comentabas antes, en la orilla oeste de Luxor, en Deir el-Bahari, nos acercan a conocer un poquito más, ¿no? Cómo fue ese perfil biográfico de esta reina tan llamativa. Indudablemente, porque estamos ante una reina, un faraón, de unas dimensiones también, yo creo que colosales, una mujer de en mi opinión, una gran estadista, una talla política que realmente estaba por encima de la de cualquier otro hombre que pudiera gobernar, o cualquier príncipe que pudiera gobernar en Egipto, ¿no? Ya lo dice su padre, ¿no? Que en ella había 1000 hombres y una sola mujer capaz de gobernarlos a todos. Y ella, como dice Norman, solamente en Karnak pues, erigió obeliscos, que fueron 6 obeliscos en realidad los que erigió, más luego los 2 que erigió en Elefantina. Y estamos hablando de una pareja de obeliscos, de lo cual queda uno, que son casi 700 toneladas las que pesaron. Ella en Deir el-Bahari nos deja en una de sus terrazas inscrito cómo bajaron estos obeliscos y cómo lo hicieron y lo que tardaron. En realidad los extrajeron en 7 meses nada más, luego tardaron casi un año en poderlos bajar, porque había que esperar a que la crecida ayudara a transportar los obeliscos hasta las barcazas, y luego levantar los obeliscos en medio de Karnak, que realmente tuvieron que destruir la famosa sala de la Yunit, que se llamaba, que era la sala de pilares, para construir luego posteriormente, que fue la que ella hizo con columnas de papiro doradas. Ella hizo una verdadera maravilla en el Bahari, el Yeser Yeseru, el sublime de los sublimes, que esto obviamente forma parte también de del genio de nuestro gran hombre, que es Senenmut, que fue el que realmente ideó no solamente un templo que es una maravilla arquitectónica, es arquitectura sagrada pura, sino que es además una fuente regeneradora de los poderes para toda la eternidad de esta reina, ¿no? Cada vez que celebrara sus jubileos. Y claro, cualquier persona que vaya y vea este templo se podrá dar cuenta de la magnitud del poder de este faraón, que además gobernó durante, como dice Manetón, 21 años y 9 meses, en los cuales Egipto pues prácticamente no tuvo ninguna contienda, fue un periodo de paz después de tantos años de guerras que habían sufrido el pueblo, en el cual hubo, además, los dioses los bendijeron a Egipto con unas cosechas extraordinarias, hubo bienestar, y el pueblo, pues en realidad, creo yo, en mi opinión, que alabó con justicia a Hatshepsut, y un poco ahí estriba el problema o el comienzo un poco del temor de sus sucesores a que pudiera alzarse una figura de esa talla en el futuro, ¿no? Una mujer que pudiera volver a sentarse en el trono de Egipto. Uno de los relieves, has mencionado ese transporte de obeliscos, pero también otro de los relieves más llamativos, que seguramente muchos de nuestros oyentes que hayan tenido la posibilidad de viajar a Egipto, conocerlo y visitar este templo en terrazas de Deir el-Bahari, es esa expedición al Punt, que es algo muy llamativo, esa conexión comercial, ¿no? Ese vínculo comercial que había entre Egipto durante el reinado de la reina Hatshepsut y pueblos de Punt, que pues se desconoce realmente si estaba en Somalia, si estaba más en Etiopía, en otros lugares un poco de la zona más meridional, ¿no?, del Valle del Nilo. Efectivamente, bueno, esto fue una verdadera aventura, ¿no? Podemos imaginar en aquellos tiempos ese viaje que en realidad hacían un poco, nunca mejor dicho, lo hacían a la aventura, puesto que no sabemos dónde está realmente, dónde se encuentra este país. Se cree hoy en día que, como tú muy bien has dicho, puede estar en esta zona, Eritrea, en Kassala probablemente, en el delta del Gash, que es un delta interno que hay pues, junto a estas costas, y lo que sí que hizo fue representar esta expedición en Deir el-Bahari también en una de sus terrazas, y nos muestra, pues, y nos cuenta cómo fue. Es verdaderamente singular este viaje, porque la expedición en realidad se hace para crear lazos comerciales y traer, pues el ansiado el olíbano, ¿no? Es decir, todo el incienso que se necesitaban los templos. Trajeron 31 árboles exactamente, de los cuales la mayor parte de ellos se quedó
en el templo de Karnak, o sea, el clero de Amón, y luego ella también plantó algunos en su famoso templo de El Bari. Obviamente ya no quedan restos de aquella maravilla, pero en la entrada a la primera rampa, ahí ella colocó, además de unos estanques para traer todas las fuerzas caóticas y demás, unas plantas de papiro y estos famosos árboles, porque realmente era el olor que sudaba la piel, el aroma que sudaba la piel del dios, ¿no? De los dioses. Y no se sabe en realidad tampoco ni cómo fue el viaje, por dónde lo pudieron realizar. Hay multitud de teorías acerca de esto. En fin, yo en la obra además hablo, lo que sí hablo es de esta expedición, de quienes la realizaron, cómo fue, hasta dentro del rigor histórico que conocemos, y creo que es sorprendente cómo pudieron, pues esto, en el siglo XV a.C., hacer una expedición de 5 barcos a la aventura y traer de un país ignoto, que para ellos era, pues yo no sé, quizá como si nosotros quisiéramos ir a la luna, pues el traer lo más valioso que se podía conseguir para los templos en Egipto, ¿no? Que era este incienso. No olvidemos que Hatshepsut era una mujer muy devota, gran devota de los dioses. Ya para acabar, Antonio Cabanas, autor de Las lágrimas de Isis, lo quería hacer retomando un poco el aspecto que nos ha dado pie, ¿no? para hablar de la reina Hatshepsut, con ese fragmento del documental de Canal Historia que escuchábamos al principio con Peter Norman, matizando algunos aspectos curiosos, ¿no? ¿Tú por qué crees que Tutmosis III, al final de su reinado, Tutmosis III fue el sucesor de la reina Hatshepsut, al final de su reinado, no cuando llegó al trono, que podríamos decir, pues se enfadó con la reina y decidió, pues borrar su nombre y la figura de relieves, etcétera, lo hizo al final de su reinado, al final del reinado de Tutmosis III? ¿Por qué esa persecución tantos años después de la figura de la reina Hatshepsut? Bueno, yo fíjate que creo que, hay muchos especialistas que obviamente yo coincido con ellos, y es que en realidad hubo sin duda un resentimiento por parte de Tutmosis III hacia su tía, pero más incluso, que yo creo que hoy en día yo creo que se cree que pudo ser así, es hacia la figura de ella como reina, como Matkara, más que como Hatshepsut, más que como mujer. En cualquier caso, sí que es cierto que la persecución a su memoria comenzó a finales del reinado de su sobrino, de Tutmosis III, y fue incluso un poco más llevado por determinados cleros, porque hoy se sabe que Hatshepsut no tuvo una buena relación, por ejemplo, con el clero de Osiris. El clero de Osiris, el primer profeta en Abidos, no tuvo una relación buena con Hatshepsut. Incluso Hatshepsut intentó hacer un poco... fue muy diplomática con este clero, en el sentido de que les mantuvo su poder, su parcela de poder, pero había resentimientos contra ella sin ninguna duda, porque lo primero que hicieron fue ir a destruir las figuras osiríacas que tiene, o los colosos que hay en el Bari. Empezaron a romper las cobras, por supuesto, primero de los ureus, para evitar que hubiera ninguna protección hacia la mágica, hacia las figuras del faraón, o en este caso de Hatshepsut, y evitar también que pudiera haber venganzas hacia ellos. Y a partir de ahí es cuando comienza realmente esta persecución de su memoria. Pero no olvidemos una cosa, que es muy curioso. Parece que desaparece a partir del 18º año del reinado de Hatshepsut, y sin embargo pensaba todo el mundo o que había caído en desgracia o que había muerto. Se sabe que entre el año 42 y 45 del reinado de Tutmosis III, él está todavía vivo, porque se encontraron en el Yesh-Ahed, que es un templo que luego se construyó junto al del Bari, que construyó Tutmosis III. Allí se encontraron 2 estatuas de Senenmut con el cartucho de Tutmosis III en su hombro. Es decir, estaba vivo absolutamente, y además en buenas relaciones con Tutmosis III. Entonces, es muy curioso esto. Yo hago, obviamente, referencia en la novela todo este particular, pero que sí es cierto que al final del reinado de Tutmosis III, por el motivo que fuera, sí persiguió la memoria de su tía. Pero, en realidad, quienes más la persiguieron fueron luego, obviamente, la revolución de
Amarniana, con Akenatón, pero yo creo que no la persiguió tanto como mujer, sino porque persiguió a todos los cleros de Egipto. Y fundamentalmente los que más la persiguieron fueron Seti I y Ramsés II. Esto sin duda. Pero esto significa también que su memoria había llegado hasta ellos, ¿no? En cierto modo, y que era, entre comillas, odiada, ¿no? Esto no cabe duda. Bueno, una mujer que no dejó indiferente absolutamente a nadie, que marcó, no voy a decir la frase típica, ¿no?, de un antes y después en la historia de Egipto, pero desde luego marcó una profunda huella que todavía sigue deleitando a muchos investigadores y a muchos investigadores y escritores, como nuestro invitado Antonio Cabanas, que en los últimos minutos nos ha hablado de la figura de la reina Hatshepsut, que es la protagonista de su última novela, Las lágrimas de Isis, publicada por Ediciones B y que recomendamos a todos desde aquí. Antonio Cabanas, egiptoloco, también como yo, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, y bueno, pues yo saludar a todos los oyentes y bueno, si me permite decir unas palabritas nada más que, claro. Que bueno, pues que en esta obra, en esta novela que nos lleva por supuesto a nuestro amado Egipto, para los egiptolocos, como tú dices, es el lugar sin igual, pues nos va a sumergir en un mundo lleno de magia. Y sobre todo también, como yo digo muchas veces, yo soy un furibundo seguidor del ser humano, ¿no? Me gustan las personas. Es una obra, una novela también que nos habla de personas, de personajes y sobre todo, Nacho, de una historia de amor que me parece eterna, me parece a la altura o superior, sin duda, a la de Marco Antonio Cleopatra, por hablar del Antiguo Egipto, y que el lector creo yo que se emocionará, y al menos yo me emocioné cuando la escribí. Desde luego que sí. Antonio Cabanas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy fuerte. Las llamas devorando la ciudad y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Bienvenida una semana más a Ser Historia. Hola, Nacho. Que la última vez que viniste no te pregunté, ¿dónde estuviste? En Egipto. ¿Has estado en Egipto? Sí. Danos un poco de envidia. Es increíble. ¿Hacía mucho calor? Sí, bastante. Bastante calor, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Es el desierto. Sí, hay que... ¿Y te lo esperabas como lo viste? Porque hay gente que se lleva decepción y hay otros que se sorprenden y dicen es mucho menos de lo que, o mejor dicho, mucho más de lo que yo me esperaba. ¿Tú cómo lo recuerdas? Pues me sorprendí bastante porque no tener máquinas de hacer un templo tan alto, tan grande como Abu Simbel, por ejemplo, pues me pareció bastante increíble. ¿Recuerdas algún sitio así que te gustara especialmente esto no me lo imaginaba que era así de grande o así de bonito? Pues me gustó bastante cuando entré en Keops. En la Gran Pirámide. Sí. Bueno, tú eres pequeñita e irías de manera holgada, ¿no? Por la galería ascendente esa, ¿no? El resto de todo el mundo agachados, ¿no? Pero tú, como eres pequeñita. Bueno, pero esta sección se llama Los libros de Candela, que en muchas ocasiones nos has traído temas relacionados con el Antiguo Egipto, precisamente para ir aprendiendo poco a poco cosas para ese viaje. Pero en esta ocasión has traído 2 libros que nada tienen que ver con Egipto. ¿Con cuál quieres empezar? Pues el primero se llama Desde entonces hasta ahora. Sus autores son Catherine Bard y Steve Williams, y las ilustraciones de Amy Husband. Desde entonces hasta ahora, mi primer libro sobre la evolución. Un libro publicado sobre la evolución, por SM. ¿Y qué nos cuenta este libro? Pues este libro no habla solo de historia, sino también de ciencia. Va sobre la historia de la evolución. Explica cómo desde las primeras señales de vida, de las primeras partículas a día de hoy,
Entonces te explica detalladamente cuando nacieron los dinosaurios, se extinguieron, y luego cuando nació el hombre, el paleolítico, el neolítico, etcétera. Y estaba pensando, viendo yo ahora aquí las ilustraciones, es que este es un libro para gente menuda, como tú. Recuérdanos los años que tienes. 10. 10. Buah. Este es mi libro para enseñar como a los más pequeños cómo nació la vida, cómo se originó. Uh-huh. Y tiene los dibujos son como hechos por un niño, pero están bastante chulos. Y también es para, por ejemplo, los que están empezando a leer. Está bien porque además de aprender, pues tiene poco texto y tiene muchos dibujos. Entonces, pues está bien. Vamos. ¿A ti te gustan los libros con más texto o con menos texto? Con más texto. Con más texto, ¿no? Sí, porque contiene más información, entonces pues... Pero también que estén ilustrados y que tengan dibujos también es interesante, ¿no? Porque en muchas ocasiones esos dibujos lo que hacen es ayudarte a comprender un poco cómo es la información que cuentan los textos, ¿no? Pues estaba echándole aquí un vistazo a esto de las células y los dinosaurios y todo este tipo de cosas. El mundo de los dinosaurios también es un mundo fascinante. ¿Tú cómo te imaginas la vida con los dinosaurios? Pues si ahora mismo existiesen los dinosaurios, nosotros no dudaríamos básicamente en 5 minutos. Sí, porque ¿no? A los 5 minutos estaríamos todos muertos, pero bueno. Desde luego que sí. ¿Algo más que comentar de este libro desde entonces hasta ahora? No. Bueno, pues pasamos al siguiente, que lo tienes aquí sobre la mesa, también muy bonito, con muchas ilustraciones, que se llama... Marie Curie, la actividad del radio. Del radio, no de la radio. Estamos en la radio, pero el radio no tiene que ver nada con la radio, ¿no? ¿Quién era Marie Curie? Fue una física que trabajaba con su marido Pierre Curie y descubrió el polonio, que lo llamó así porque ella nació en Polonia y pues lo llamó polonio, y les dieron a Pierre Curie y a ella, bueno, le dieron a Pierre Curie Pierre Curie un premio Nobel por descubrir el polonio, pero él reclamó que el premio Nobel también tendría otro premio Nobel para Marie Curie, porque ella también había trabajado en la investigación, y al final le dieron a ella también un premio Nobel. Y luego, cuando murió Pierre Curie, Marie Curie siguió con su investigación y descubrió el radio, y le dieron el premio Nobel de Química, que el anterior era de Física. Así que tiene 2 premios Nobel y es una mujer fascinante. Marie Curie, la actividad del radio, de Jordi Bayarri y Dani Seijas. ¿Y qué más nos tienes que decir de este libro? Pues es una biografía de Marie Curie, pero en cómic. Está muy bien para los que les cuesta leer o para los que no les gusta mucho leer, porque te explica, no tiene muchas letras y además te lo explica muy bien con los dibujos. Dibujos de Jordi Bayarri, ¿no? Por lo que veo aquí. Sí. Que te han dedicado, ¿no? Estás radiante, candela. Jordi 2018. Oye, no todo el mundo puede decir que un dibujante magnífico te puede dedicar un libro de esta categoría. Y además lo que veo que es un cómic, ¿no? Sí, de dicho antes. ¿Y qué más nos cuentas de este libro? Bueno, quería decir que Marie Curie fue una de las primeras mujeres científicas que tuvo reconocimiento, y además fue la primera persona que recibió 2 premios Nobel, y encima era mujer, entonces era un poco raro, pero... Y murió... Un poco raro recibir los premios, no ser mujer. Sí. Es que ahora hay que poner los puntos sobre las íes, si no nos crujen. Y una cosa muy interesante... muy interesante, que Marie Curie murió por la radioactividad que tenían los elementos que había descubierto. Con los que trabajaba. Es una vida... Mira, fíjate, hemos hablado de ella infinidad de veces, pero nunca hemos hablado de ella de una manera monográfica. Mira, estoy tomando nota mentalmente, y la temporada que viene vamos a hacer un cronovisor y un bloque muy grande sobre Marie Curie, porque se lo merece.
no por el hecho de... Bueno, no, por el simple hecho de que nunca hemos hablado de ella en profundidad y merece conocer su historia. Así que nos has traído 2 libros, ¿y qué más nos tienes que añadir? Nada más. Nada más. Muy bien. Desde entonces hasta ahora. Es el primer libro que nos recomienda Candela en esta sección Los libros de Candela, mi primer libro sobre la evolución, publicado por SM, y el segundo, Marie Curie, la actividad del radio, un libro que ha sido publicado por medio de un crowdfunding de Jordi Bayarri y Dani Seijas. Una cosa que se me olvidó decir. Dime. Que hace tiempo, traje uno de Hipatia. Sí. Y que quiero que sepas que ficha de uno de Lovelace de este tipo. Mira. O sea que, y todos de este tipo de libros pertenecen a la colección científicos. Ah, fantástico. Pues así es lo que hay que hacer. Divulgar y contar las historias. Y si lo hacemos con Candela, que lo hace maravillosamente bien, mejor que mejor. Candela, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho. Nos pisan las señales horarias, ya entran nuestros compañeros del boletín de informativos para contarles toda la actualidad. Nosotros volvemos después de ellos para intentar seguir haciendo un poquito más de historia. Hasta ahora. Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la Ser, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia con Nacho Ares. Pronto surgieron los problemas con el hermano menor de Carlos V, Fernando de Aragón, quien era apoyado por la nobleza de Castilla para reclamar la corona para sí. Sin embargo, las Cortes dictaron que Fernando debería permanecer en Valladolid hasta que Carlos V tuviera descendencia, ya que Carlos debía regresar a Bruselas. La inminente partida del joven rey indignó a los procuradores en Cortes. A todos les parecía que Carlos era un extranjero inexperto que no sabía siquiera la lengua y las costumbres españolas. A raíz del conflicto, varias exigencias le fueron hechas. Se le pedía que aprendiera el castellano, el respeto a las leyes de Castilla, el despido de los extranjeros que tenía a su cargo y el nombramiento de castellanos en los puestos más importantes del reino. Carlos atendió a muchas de esas exigencias. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión titulado Carlos V, el sueño europeo del emperador. Nos sirve para abrir camino en estos próximos minutos de radio aquí en la cadena SER para hablar de una de las figuras quizá más carismáticas, también por su perfil, no solamente por su perfil biográfico, sino también por su perfil psicológico, ¿no? Él es el protagonista de la última novela de nuestro invitado José Luis Corral. El título es El dueño del mundo, dentro de esa trilogía fantástica de los Austrias. Bueno, trilogía que yo no sé si habrá más. Ahora preguntaremos a nuestro invitado José Luis Corral. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Un abrazo.
José Luis, en tu libro El dueño del mundo haces hincapié en la figura de Carlos V, un personaje que nació en Gante en el año 1500, falleció en Yuste, en Cáceres en 1558. Sin embargo, quizás tendemos a idealizar un poco la vida de los reyes, la vida de esa gente que vivió de una manera, no voy a decir que gratuita, ¿no?, pero bien ganada, y que en definitiva, por ejemplo, quizá el caso de Carlos I, Carlos V, es el mejor ejemplo de ello, de todos los problemas de la infancia, familiares que debió de tener prácticamente desde ver la luz cuando nació, ¿no? Sí, pues como dices muy bien, es un personaje que ha sido bastante bien tratado por la historiografía, y fíjate, hay una gran diferencia sobre todo entre el tratamiento que ha hecho la historiografía, fundamentalmente la de los Países Bajos, la francesa, por supuesto la inglesa, diferenciando a Carlos V de su hijo Felipe II. La leyenda negra precisamente no ha recaído sobre Carlos V, sino sobre Felipe II. En ese sentido es muy paradigmático. Y desde luego, en esa trilogía, en esta última especialmente, lo que trato es de acercarme a la figura de Carlos, a la figura del emperador, como un ser humano que está rodeado de una serie de problemas políticos enormes, continentales, universales, pero que tiene sentimientos, pasiones, una especie de miscelánea entre la figura política que ha pasado la historiografía de esa manera del emperador y la figura humana que ha sido pues tratada de una forma pues muy poco consistente, diríamos, por la historiografía. Uh-huh. Él era hijo de Juana de Castilla, Juana la Loca, ¿no?, y de Felipe el Hermoso. Ya eso parece que imprime carácter, ¿no? Bueno, era hijo nada más y nada menos que de una hija de los Reyes Católicos, que además al morir el príncipe Juan, el único hijo varón de Isabel y de Fernando, se convirtió, y de su hija y su hermana mayor, se convirtió en la heredera de todos los reinos peninsulares. Pero es que además por parte de padre, por Felipe el Hermoso, recibió Carlos de Austria la herencia del imperio, aunque el imperio era electivo y luego tuvo que presentarse a las elecciones en la dieta, entre comillas, lo de las elecciones de la dieta imperial de 1519, pero recibía también toda la herencia de los Países Bajos, de Borgoña. Bueno, el poder que acumuló en sus manos este hombre fue realmente extraordinario, porque unió las dos herencias quizá dinásticas más importantes de fines del siglo XV y principios del XVI, que eran la de la Casa de Austria por un lado y de los reinos de la monarquía hispánica por otro. Tu novela El dueño del mundo se inicia con ese año 1539, que es precisamente el momento de la muerte de Isabel de Portugal, su esposa, y quizá pues el hecho de matizar aún más los problemas que pudiera haber tenido. Sí, bueno, fíjate, la trilogía en realidad son 3 historias de amor. La primera novela acaba en 1519 y la historia de amor fundamental es la de Carlos con su abuelastra, con Germana de Foix, la segunda esposa de Fernando el Católico. Se casó en segundas nupcias después de la muerte de Isabel, de la reina de Castilla y de León, de la cual, de sus amores, Carlos tenía 17 años, Germana de Foix tenía 30, su abuelastra nada más y nada menos, la viuda de su abuelo. Hubo una descendencia, una niña que se llamó Isabel, a la cual nunca reconoció. La segunda novela tiene otra historia de amor, como decías muy bien, su esposa Isabel, con la cual se casó en Sevilla en 1526 y que murió pues 13 años después. Y curiosamente, a diferencia de lo que ocurría con la inmensa mayoría de los reyes en esta época, que tenían una gran cantidad de amantes, Carlos tuvo amantes antes de casarse y después de casarse con Isabel. Y después de la muerte de Isabel. Pero durante el matrimonio, durante los 13 años, por lo menos no se le conoce ninguna relación extramatrimonial, ni ningún hijo, diríamos, bastardo, ilegítimo, en ese periodo. Eso sí, la tercera novela, por eso es la segunda historia de amor, una historia de amor con su esposa que fue realmente apasionante. Y esta tercera novela, con la cual acabo la saga, de momento, sobre Carlos de Austria, lo que ocurre es que hay una historia de amor terrible, porque el emperador, ya mayor, cansado, viejo, se enamora de una joven de Ratisbona de 19 años, de Bárbara Blumberg. Ahí nació un niño, al cual sí que reconoce el emperador, pero se va a dar cuenta el emperador de que cuando esta muchacha está embarazada tiene detrás una historia terrible, una historia realmente muy complicada, lo que lo llevará a extraer directamente del útero de su madre al niño, quitárselo y criarlo con una especie de asesores, una especie de consejeros, hasta que lo reconoce como niño. Este niño será don Juan de Austria. Por tanto, son 3 historias de amor en las 3 novelas muy diversas. Y en esta final, pues esta historia realmente tremenda de una mujer que no era lo que parecía.
Entre esos problemas familiares, entre eesos problemas quizá más podríamos calificar de personales, que marcan un poco el perfil psicológico, como decíamos antes, de la figura de Carlos I, Carlos I de España, V de Alemania, está también todos los problemas políticos que había alrededor, ¿no? El avance de los turcos, del Imperio Otomano por Europa, que quizás hoy no lo valoramos, ¿no? Pero quizá si no hubiera sido por la afrenta y el saber hacer del emperador, el mundo del musulmán se hubiera extendido por el viejo continente en aquel siglo XVI. Claro, como dices muy bien, nunca lo sabremos, ¿no? Pero evidentemente el peso político, la responsabilidad política que cae sobre los hombros de Carlos es realmente apabullante. Fíjate, Carlos no solamente detiene el avance de los turcos otomanos, musulmanes, por el Mediterráneo, los detiene en el Mediterráneo y los detiene a las puertas de Europa. Hay que tener en cuenta que los turcos llegaron hasta los mismos arrabales de Viena, en el corazón de la cristiandad, en el corazón centroeuropeo, ¿no? Y los detuvo, los consiguió frenar, los consiguió detener. Por otro lado, libra varias guerras con Francia, lo cual también supuso problemas políticos tremendos. Tiene que enfrentarse a toda la rebelión de la herejía luterana, de la herejía protestante, que le llevó pues prácticamente a partir del imperio, y tuvo de hecho a su muerte, o poco antes de su muerte, tuvo que dividir sus dominios en dos partes. A los reinos de Hispania, los reinos de España se los dio a Felipe, a su hijo mayor, y en cambio pues tuvo que ceder el imperio a su hermano pequeño, a Fernando. Pero es que además también estaba sobre sus hombros todo el peso de la expansión española por América, que en aquellos momentos estaba en su máximo apogeo. Por tanto, como decías muy bien, este hombre tuvo una responsabilidad extraordinaria y supo mantener el pulso firme, a pesar de que él no tenía ni grandes capacidades físicas, no era un portento físico, no era un hombre que tuviera un atractivo, diríamos, de carácter majestático, de carisma, todo lo contrario, y tampoco tenía grandes facultades intelectuales. Pero bueno, a pesar de esas carencias, él supo sostener prácticamente el mundo con todos estos problemas sobre sus hombros. Y te acabas de adelantar un poco a lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Quizás pensamos en el emperador, bueno, pues que su zona de gobierno estaba en el viejo continente, en Europa, pero también estaba toda América, que poco a poco comenzaba esa expansión, esa conquista de nuevos espacios, y también es cierto que sumaba nuevos ingresos económicos, pero también nuevas preocupaciones. Muchas preocupaciones, como dices muy bien, ¿no? Claro, ahora desde una perspectiva 500 años después y desde la época moderna, pues nos parece bastante fácil coger y tener en cuenta lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en México, simplemente pues con el teléfono móvil o con los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y en un momento, en el instante preciso en el que estamos, podríamos conectar con Ciudad de México y saber lo que está pasando en sus calles. Pero imagínate lo que tiene que suponer gobernar un imperio de esta magnitud. Se tardaba un mes y pico en atravesar el Atlántico. Una orden del emperador que llegaba a América y que volvía esa orden cumplida o no cumplida, podían pasar 3 o 4 meses. Es decir, él puso en marcha una organización realmente tremenda. Era un gran trabajador. No solamente fue un soldado, participó en algunas batallas en el norte de África, fue también un hombre que puso en marcha, con la ayuda de cancilleres, con la ayuda de secretarios muy importantes, pues el propio Quintana o Gambela, que es uno de sus grandes asesores, puso en marcha la organización de este imperio, como decías. Y claro, la expansión en América es muy importante. Vista desde el siglo XXI y con todo lo que ocurrió con la expansión del imperio hispánico en aquel tiempo, parece una epopeya asombrosa. No en vano, algunos historiadores, y no precisamente españoles, han dicho que la conquista española de América, salvando cualquier otro prejuicio de carácter político, el indigenismo, etcétera, etcétera, es una de las grandes aventuras de la historia de la humanidad. Y desde luego que lo es, porque hay que verlo, como siempre decimos, con ese horizonte, con esa perspectiva que te da el paso del tiempo, y tampoco nosotros como historiadores tenemos que inmiscuirnos a valorar lo que sucedió, simplemente a contarlo, ¿no? Que es un poco lo que solemos hacer aquí en Ser Historia. Pero José Luis Corral, autor de esta novela El dueño del mundo, última entrega de esta trilogía de los Austrias, en ese corte del principio del documental Carlos V, El sueño europeo del emperador, veíamos todos los
problemas, ¿no?, que se le ponían al joven Carlos cuando llegó al gobierno, pues donde los castellanos en primer lugar le obligaron a aprender castellano, que no tomara tantos extranjeros para para los cargos más afines. Fue considerado un extranjero, pero él supo muy bien, ¿no?, dar la vuelta a la tortilla y hacerse, corrígeme si me equivoco, con el cariño, ¿no?, de los castellanos, de los españoles, en definitiva. Bueno, él se encontró cuando llegó a España, tenía 17 años y, como dices muy bien, no sabía una sola palabra, no solamente de castellano, ni catalán, ninguna de las lenguas que hablaban sus súbditos hispanos. Por tanto, ese era un problema lingüístico, un problema de rechazo. Un rey, todavía un emperador, que viene del norte, que nunca ha estado aquí, que pisa por primera vez los reinos que le han correspondido por la herencia de su madre, de Juana la Loca, y de sus abuelos los reyes católicos, pues sufrió el rechazo del pueblo, pero no solamente del pueblo llano, también de altas esferas, de parte de la nobleza y de una burguesía comercial acomodada que veía en el futuro emperador una especie de poder omnímodo que iba a cercenar algunos, entre comillas, de sus privilegios medievales. Y no solamente tuvo que enfrentarse a estos problemas, sino que además, tanto en Castilla como en Valencia, se le rebelaron dos grupos muy importantes y tuvo que sofocar a estos dos grupos. Me refiero a los famosos comuneros, la rebelión de las comunidades de los comuneros en Castilla y en León, y la rebelión de los agermanados en Valencia. Y a las dos sometió, la verdad es que con una contundencia realmente extraordinaria. Pero también lo hizo cuando se rebelaron sus paisanos de Gante. Él había nacido Gante unos años más tarde, por tanto no le temblaba en absoluto la mano en meter en vereda a aquellos que se rebelaban contra su poder. Carlos, por otra parte, estaba rodeado de una serie de consejeros que le estaban constantemente diciendo que él era el emperador que estaba designado por la divinidad, una especie de atávico mesianismo, para unificar toda la cristiandad y para acabar con el dominio de los musulmanes en Tierra Santa. Es decir, con Carlos, no las cruzadas en sí desde el punto de vista, diríamos, práctico, pero sí desde el punto de vista teórico, con Carlos al frente de la cristiandad, se reaviva la idea de cruzada. Y de hecho, cuando Hernán Cortés conquista México, las cartas que le envía ya emperador a Carlos, hay una serie de elementos que da la impresión de que están en una nueva cruzada. Fíjate, cuando Hernán Cortés le escribe a Carlos y le dice que está conquistando tierras para el imperio y para España, cuando se refiere a los templos de los indígenas americanos, les llama mezquitas, como si fuera una especie de conquista de tierras del Islam. El 22 de febrero de 1557, por fin, a paso de litera, un cortejo de 50 criados hace el último tramo de su recorrido hasta Yuste. A las 5 de la tarde, con repique de campanas, era recibido por el padre prior y por toda la comunidad del monasterio, que le da solemnemente la bienvenida. Entró primeramente el emperador en el templo y se cantó un solemne Te Deum al pie de la escalinata del presbiterio, mientras oraba muy recogido. Y acto seguido tomó posesión de su pequeño palacio. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Su vara y su cayado me sosiegan. En este nuevo pasaje del documental Carlos V, el sueño europeo del emperador, se nos describe esa llegada del emperador a Yuste, en Cáceres, este lugar que pasa por ser pues uno de esos lugares casi atávicos en la vida, en el perfil biográfico de nuestro protagonista, José Luis Corral, autor de El dueño del mundo, publicado por Planeta, que no lo he dicho anteriormente. Quizá ese retiro voluntario a Yuste, bueno, pues marcaba un poco, ¿no?, el peso del imperio que acabó prácticamente con Carlos V. Mira, a finales de 1555, cuando Carlos va con el siglo, tiene 55 años, el cansancio acumulado durante tantos viajes en sus testamentos, en sus recuerdos, ya retirado, dice: he viajado 9 veces a Inglaterra, 10 veces a Alemania, 15 veces a Italia. Bueno, estaba permanentemente viajando y eso agotó al emperador. Además, tenía una convulsión gastronómica tremenda. Él comía
de una forma desaforada. Una comida habitual de Carlos eran 20 platos, nada más y nada menos, y algunos banquetes hasta 24, pero platos muy contundentes, perdices, buey, lechones, bueno, realmente espectacular. Y consumía esa cantidad de comida con ingentes cantidades de bebida, fundamentalmente cerveza, que le encantaba. Nos cuentan algunas crónicas que era capaz de beberse 3 litros, 4 litros de cerveza en una sola comida, con toda esa comida. Eso le produjo unos problemas de gota, de dolores, de inflamación de las articulaciones, que al final de su vida prácticamente lo mantuvo inhábil para gobernar, para cabalgar, para reinar. Por eso tuvo que abdicar en Bruselas en 1555. En una tensión se reúne toda la familia. Felipe, su hijo mayor, como he dicho antes, es el heredero, pero su hermano Fernando quiere el imperio porque cuando los dos son jóvenes príncipes se lo ha prometido y lo cumplió. Claro, tiene que abdicar. Le quedan todavía 2 años de vida, él entonces no lo sabía, por supuesto, y se retiran a este monasterio de Yuste, donde no quiere que haya mujeres, donde prohíbe la entrada de las mujeres y donde va a pasar una especie de ensoñamiento final, insisto, con esos dolores, con esos ataques de gota realmente tremendos. Va a pasar esos 2 últimos años de su vida. Fíjate que estaba pensando que un poco esa despedida, esa ambientación que él se creó en el monasterio de Yuste, bueno, pues encaja perfectamente pues con esos miedos trascendentales que él debió de vivir y que luego Felipe II heredaría también, ¿no? De sentirse, pues casi desde un punto de vista hoy podríamos definir como mesiánico en el sentido de que era el Mesías, era el líder de la cristiandad que tenía que llevar las huestes para salvarlas de la opresión musulmana, de la opresión de los herejes. Todos esos miedos también encajarían un poco, ¿no? en esa actitud que tuvo el emperador en los últimos años de vida. Sí, yo creo que además de él tenía, y además se lo habían, te lo pongo entre comillas, los pelotas de turno le estaban halagando los oídos diciéndole que él era ese emperador, como decías muy bien, mesiánico, que va a cumplir el viejo sueño de cualquier religión y por supuesto de la cristiandad, como del Islam, de un solo monarca, un solo emperador, un solo Dios, un solo imperio, que al fin y al cabo esa idea está en todo el mundo antiguo y en todo el mundo medieval. Carlos es el último gran caballero medieval, sin duda alguna, ¿no? Y como no pudo cumplirse ese sueño, porque ya al final de su vida no ha podido destruir, conquistar, vencer a los musulmanes y a los otomanos, a los turcos, y no ha podido conquistar Jerusalén, y además no ha podido resolver el problema de la herejía luterana, de la herejía protestante, en cierto modo se le viene el mundo encima. Y yo creo que esos 2 últimos años recluido en Yuste fueron años de una melancolía que le obliga de alguna forma, desde el punto de vista psicológico, a llamar a su niño, al cual ha visto entre unas columnas y apenas conoce, para tener una especie de despedida a través del sentimiento. En cierto modo, él se consideró un fracasado al final de su vida porque no había conseguido ese objetivo que le habían marcado desde niño. Un solo monarca, un solo Dios, un solo imperio. Ya como última pregunta, José Luis Corral, autor de esta novela El dueño del mundo, publicado por Planeta. Tú eres catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza. Tu especialidad siempre ha sido la Edad Media, pero te adentras un poco en la Edad Moderna, ¿no? Para que quizás nos demos cuenta, ¿no?, de que la historiografía en muchas ocasiones ha puesto etiquetas, ha puesto nombres, ha puesto maneras de encasillar los momentos protagonizados por el ser humano a lo largo del tiempo, y vemos que prácticamente con Carlos V se funde, ¿no?, la Edad Media con la Edad moderna, y apenas hay transición, es todo una misma parte. Sí, lo he dicho muy bien. Como he comentado antes, Carlos es el último gran caballero medieval. De hecho, buena parte de la actitud vital y sobre todo de carácter simbólico de toda su vida se comportó como un caballero medieval. Él había leído de pequeño, le habían leído libros de caballerías, al estilo del Quijote un siglo más tarde, ¿no? Él había leído el Amadís de Gaula. De hecho, algunos comportamientos de carácter caballeresco de Carlos están relacionados con esas lecturas de libros de caballerías y fundamentalmente con el Amadís. Por ejemplo, cuando captura a Francisco I de Francia y lo tiene prisionero en Madrid durante más de un año, lo libera al estilo caballeresco, aunque sabía perfectamente que Francisco I lo iba a volver a traicionar, como ocurrió en varias ocasiones, ¿no? Pero es una actitud muy caballeresca, esa de liberar al cautivo, que lo podemos ver en cualquiera de los libros de caballería, desde los escritos a fines del siglo XII, en la época de Enrique II de Inglaterra o de Ricardo Corazón de León, hasta los libros de caballería más interesantes, o por lo menos que completan este ciclo en el siglo XV, e insisto, el famosísimo Amadís de Gaula. Pero es también
el primer gran monarca del Renacimiento, el primer gran monarca que pone en marcha una serie de criterios nuevos para entender el mundo relacionados con la recuperación del derecho romano y de las universidades y las leyes de Indias, toda la recopilación del derecho de Francisco de Vitoria de las leyes de gentes, y como decías muy bien, efectivamente, Carlos, con una transición pues diríamos muy suave, sin brusquedades, es el hombre que enlaza el mundo feudal caballeresco de la Edad Media con el mundo del hombre en el centro de todas las cosas en el Renacimiento y en la modernidad. Muy bien, José Luis Corral, caballero medieval. Te vamos a dejar ya en tu Daroca natal, desde donde nos hablas, para que vuelvas a tu montura, te pongas la armadura y sigas haciendo historia, como has conseguido hacer con esta fantástica trilogía de los Austrias. La primera, recordemos, El vuelo del águila; la segunda, El tiempo en sus manos; y esta tercera entrega, también publicada por Planeta, El dueño del mundo, cuyo protagonista, Carlos V, ha sido, bueno, pues el personaje del que hemos hablado contigo en estos minutos. José Luis Corral, lo dicho, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, Nacho, como siempre, muchas gracias a ti y enhorabuena por esta labor y felicidades de divulgar la historia, nuestra historia, que buena falta que nos hace. Muchísimas gracias. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, este podríamos considerar último programa de la 10ª temporada de Ser Historia. Aún así, no se asusten, no os asustéis, nosotros vamos a seguir durante todo el verano con un montón de novedades y de programas. La noche del sábado, como siempre, en la cadena SER. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor, su humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER y nosotros regresamos, no lo olviden, la semana que viene a la misma hora, el sábado por la noche después de los deportes. Hasta entonces.